Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Cómo te va, Dani Chum? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Saludos a todos. Bueno, quedó a 5 Cerro de Libertad y sigue la tendencia. Ya vamos a tener el partido de regularización próximamente el 17, ¿verdad? Este miércoles. Este miércoles. Sí. Este miércoles en la Huerta a las 19. En cancha nacional. En el Erico. ¿En canchas nacionales? En el Erico, sí. Bueno, alguna chance hay de que Nacional le pueda crear problemas a Libertad, ¿verdad? Pero un poco Hace la rato tendencia, estamos diciendo eso, ¿verdad? Pasan los rivales, desfilan, pero... Y sigue ganando Libertad. Pero no es lo que gana 1-0. Y mira que esta fecha ganó Guaraní. Esta fecha ganó 2 de mayo. Nacional abandonó el fondo ganando también su partido. Sí, ganó y lo que le costó el puesto a Ponce para que esta tarde sea presentado Aureliano Torres. Ganó Olimpia, ganó Cerro. O sea, ganaron todo, ¿verdad? Ganó Libertad. Pero la tabla está ahí, ¿verdad? Con los 5 puntos de ventaja a favor de Libertad. Y 6 en el caso de Olimpia. Titular Arrúa. Que pueden ser 9. Respondió. Bien, golazo. Arrua. No, por eso la vez pasada. Pase Él gol hizo a Prato. Pase penal, gol, un golazo. Ya está. ¿Qué más querés? Que corran los troncos después, ¿verdad? Pero, No, en serio, de verdad. No, es muy lapidario. Pero pues, viste que era Palermo, ¿no? La figura táctica. Se encontró el lugar para Y él. yo creo que con esto cumplió bien. Pero yo creo que este es un equipo todavía muy ofensivo. Pero yo creo que Palermo no se va a animar a sacar ni a Derlin ni a Prato. No. Y eso menos a Arrua a partir de ahora. No, el que porque paga si el se pago saca por ahí Si es le saca a Páez. Arrua, entonces... No, Arrua no. No, Páez no. puede ser que pague el pero pato. vos Yo sabés que Páez también. no jugó mal. No, pero jugó menos bien que la vez pasada. sí. El otro que jugó bien fue Fernando Cardoso. Más por dentro y se vio una versión muy buena de él. Y Gómez está levantando. Y es que Cardoso y Gómez tuvieron que jugar por Gómez los que no corren. se multiplicó, ¿verdad? Porque al Cardoso tenía un perfil más ofensivo, a Gómez le quedó más ancha la cancha y estuvo bien y estuvo saliendo con criterio desde atrás también. Y vamos a decir que Derlis, no por el gol, pero también va teniendo movimientos más ágiles, va ganando algunos rebotes, va entrando bien por los costados. Ya del partido anterior, en el primer tiempo especialmente, por más que la cancha estaba mal contra Sol de América, pero está encontrando. Lo que no puede todavía es el lateral derecho. Olmedo lo reemplazó después con Paraguarí, y Paraguarí había salido porque no tiene un rendimiento importante. Hay que ver si Capazo ahora comienza a jugar más, pero no desentona la línea. Hugo Benítez, Salcedo son rápidos y eso ayuda muchas veces a que un equipo que Hugo Benítez no puede jugar el lateral derecho. Yo también pensé eso, pero nadie lo puso nunca. Se nota que no. Pues es que yo pensé eso cuando Olimpia tenía el mal de Tucu Salazar, no se ambientaba el jugador Carlos Espínola, pero no lo pusieron. Yo lo que digo es que cuando un equipo como Olimpia la defensa tiene que pararse cerca de la media cancha, que es lo que le costaba tanto a Barreto. Por eso Junior Barreto, los partidos que Olimpia era muy defensivo contra equipos más importantes, hacía buenos partidos, porque estaba dentro del área. Pero cuando tenía que salir a cortar, a romper, le costaba y no veo problemas en Benítez y Salcedo en ese aspecto. Benítez ahora se está adaptando. Sí. Porque en los primeros partidos es como que la camiseta, Sí, la manera de jugar, las características de Olimpia le ha pesado Se sacó solo. muchísimo. Pero ahora sacó se está solo, manteniendo por mérito propio también. retornó y entendió perfectamente en que en otra realidad pisa ahora. Y responde. de seguro que está la preocupación latente también porque el equipo no se vuelve consistente en el segundo tiempo como lo fue en el primero, por ejemplo. Va perdiendo calidad, va perdiendo fuerza, se debilita. O sea, estamos hablando de un equipo que desperdició penal como Tacuarí, ¿verdad? Yo creo que en eso, yo sí encontré un denominador común en los rivales de los grandes este fin de semana. Porque acordate que tanto Ameliano ayer como Tacuarí el sábado colocaron a su sub-19. Creo que eso también pesó mucho para que sea inexistente. Además de las virtudes defensivas del Olimpia. En el caso de Olimpia, porque en el segundo tiempo cuando entran Morínigo y Lescano, también ya tiene otro peso Tacuarí en el segundo tiempo. Y con este dibujo, yo creo que lo que se le va a pedir mucho, y creo que por eso Olmedo le ganó a Espínola para ver, porque tiene un despliegue. Zavala también lo mismo. Porque fíjate que Olimpia
tiene delante de la línea de 4 a 3, donde Arrua es el tercer volante, y a 3, pero ninguno siente la raya. Es más, a Fernando Cardoso lo tuvieron que sacar de allí para hacer en algún momento casi un doble 6 con Marcos Gómez para que Arrua juegue libre. En algún momento Derli hasta bajaba más que para que Arrua esté en ese puesto donde él marca la diferencia, porque Arrua en el centro del campo no marca tanta diferencia. Eso se vio en el gol, eso se ve en el gran pase que le da debió ser gol de Prato, que no puede controlar bien el balón. Pero es un dibujo con mucho riesgo. ¿Vos decís, Dani, la del primer tiempo? Claro. Y la del penal también, ¿eh? Sí, sí. Es una pase, o sea, hay dos asistencias Sí, muy sí. buenas de Arrua para Prato. Y el único gol de Prato hasta ahora es una asistencia de Arrua. O sea, Arrua tiene esa visión y tiene ese pase filtrado diferente que lo tiene que hacer cerca del arco contrario, no tan lejos, no en la zona de Cardoso, en la zona de Gómez o Ramón Martínez. Y en el segundo tiempo tuvo que recurrir otra vez al viejo sistema. Es más, la televisión justo capta cuando Ramón Martínez hace el gesto de 2-4. Volvemos otra vez 4-4 y Prato con Arona ahí arriba cuando lo saca a Derli y a Arrua para meter a Redes y a Ramón Martínez y nuevamente formar esa línea de 4. Entonces fue un triunfo donde se ratifica que Arrua es el diferente. Ahora, tarea resuelta, misterio no, sigue porque se sigue hablando de un equipo que cuando no tiene el balón capaz pueda sufrir. Por eso citaba lo del sub-19. Ayer Sarabia dijo, nosotros vivimos una realidad, porque si los grandes se quejan de que no, pero el sub-19 es una imposición, eso se nota cuando en el primer tiempo están para sumar minutos, y eso uno lo pudo ver tanto en Tacuarembó, en Ciudad del Pero Este, por lo como menos, ayer. Dani, la buena noticia es que hay algo más de inventiva de mitad de cancha para arriba con un jugador distinto. Este fue un equipo... Está claro que se va a sufrir, bueno, hay cierta... Algo se hipoteca cuando se consigue algo. Este equipo se consigue de mitad de cancha para arriba, perdón, un ratito, sí. se consigue de mitad de cancha para arriba un poco más de inventiva, y bueno, si hay que sufrir, hay que sufrirlo. Pero vos sos Olimpia, y no se puede de ninguna manera prescindir del jugador distinto. Y el partido de ayer desmintió a la filosofía hasta el sábado de Martín Palermo, que tanto tiempo dejó a este jugador, que al final de cuentas se demostró que arrancando de titular igual marca la diferencia y es importante, que era una injusticia. Es que hay un entre los título 15 que pusimos, minutos. Ariel, después del partido con Sol de América. Si en 15 minutos te hace 3 cosas diferentes al resto, como fueron 2 asistencias y un remate que casi fue gol, que fueron los últimos 15 minutos contra Sol, ¿por qué no aprovecharse eso desde el arranque? Y lo hizo nada más y nada menos. En 60 minutos hizo el gol y las 2 asistencias de gol, que le cuesta tanto, porque si vos tenías a Arrua como punta, con un solo punta, iba a ser muy difícil, pero es como pasó ayer con el Pachi Carrizo. Cuando vos más receptores tenés, mejor podés elegir, ¿verdad? Si vos tenés solamente un hombre que te pique, vas a estar perdiendo sorpresa, vas a estar perdiendo muchas veces la pelota, pero si vos tenés derecha, izquierda, medio, otro que arrastre la marca, vas a tener muchas opciones. Y Olimpia fue un equipo que en el primer tiempo llegó con mucha gente, por eso Arrua, es más, en el gol también hay un movimiento del equipo que hace que todos esperen el pase y él le pega un remate imposible para el arquero de Tacuarí, ¿verdad? Pero realmente cuanto más gente tenés en ofensiva, más opciones tenés para el pase del clásico 10, Claro, por llamarlo así. Ante la urgencia de ganar, este diseño táctico salió muy bien. Y ahora el tema es por qué cambiar, por qué tocar algo que salió bastante bien, ¿verdad? Me parece que dentro de lo que se dice que es un equipo de corte ofensivo, Olimpia tiene que jugar así. Es lo que le queda a partir de ahora. Con este diseño táctico tiene que jugar así. ¿Sí? No tiene otro camino, va a tener que arriesgar todo para buscar remontar en la tabla de Yo creo que ubicaciones. no tenga otro camino. El tema es que no hay otro camino si es que hay algunos que, a pesar de su rendimiento, deben ser titulares. O sea, yo, por ejemplo, el Prato no jugó bien, pero o sea, tiene que ser titular. Y así sucesivamente. Derli en algún momento tuvo que bajar inclusive más que Arrua. Pero salió bien porque Olimpia dominó gran parte de ese primer tiempo. Y en la segunda etapa no. En la segunda etapa tiene mucho que ver el error de Vareiro al salir como salió para el penal, pero después termina sufriendo. Por eso te digo, fue a la inversa. Antes Palermo utilizaba 60-70 minutos su plan A, y en los últimos 15-20 entraba Arrua. La vez pasada fueron los 60-70 minutos con Arrua y Derlis,
y después entraron los Ramos Martínez y compañía para aguantar el partido. Y mira que dentro del fútbol suele haber también una especie de proteccionismo, y cuando Arruda dijo las pelotas paradas, me parece que es un mensaje para su defensa. Estamos con Sebastián Aldama, gerente deportivo del Club General Caballero. Sebastián, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bruno. Bueno, Sebastián, tomaron la decisión, costó tomarla, vieron que ya era un punto en el que tenían que hacer un quiebre y cambiar de técnico, sacarlo a Ponce. No sé si va todo su cuerpo técnico, sale, es el cuerpo técnico de Aureliano el que va a tomar las riendas completamente del club. Contanos, Sebastián. Sí, así mismo ya el profe Aureliano trae todo su cuerpo técnico, serían 5 personas, ¿verdad? Y ya el cuerpo técnico de Ponce ya queda desvinculado del club, ya se le comunicó el sábado post partido. ¿La decisión fue difícil o ya vieron que era que el grupo, el plantel no estaba levantando cabeza? Y creemos que es la decisión correcta, ¿verdad? Como directiva, de repente se le dio una buena cantidad de partidos, como nosotros siempre tratamos de dar eso a los profes que vienen acá, siempre tratamos de darle en su momento otro año, también le dimos buenos partidos a pesar de no encontrar resultados en las primeras fechas y después encontrar rumbo, siempre queremos en el proceso, ¿verdad? En tener paciencia y ver, pero ahora en este momento ya, con la cantidad de resultados, de repente contra rivales directos, tuvimos que tomar la decisión y sabemos que el profe Aureliano es el indicado justamente para agarrar la rienda del General Caballero ahora. ¿Por qué el indicado? Porque es un entrenador, Sebastián, que solo ha tenido un partido dirigiendo en primera, justamente Olimpia contra General Caballero de Mallorquín. Después se los conoce más por su trabajo en el sub-20 de Guaraní y del propio Olimpia. Y es un desafío en donde General Caballero no está bien en el promedio. ¿Qué les movió a ustedes o en el haber a favor de Aureliano? ¿Qué tuvo para que ustedes se decidan por él? No, el profe viene haciendo muy buen trabajo en los clubes que está pisando, ¿verdad? Ya sea Guaraní, Sol, Olimpia. Realmente el profe siempre viene haciendo un buen proceso y creemos que ese mismo proceso puede replicar acá en General Caballero. Tenemos un plantel joven, o mirar la media edad nuestra y es baja, ¿verdad? Tenemos chicos que de repente, están haciendo sus primeras armas y el profe les puede encaminar, un tipo con mundialista, medallista olímpico, un tipo que sabe, ¿verdad? Y un cuerpo técnico también muy preparado. Así como decís, capaz es su primera oportunidad acá en primera, ¿verdad? Además del partido contra nosotros, pero sabemos de su trabajo, realmente las referencias que nos dieron de él son las mejores, ya sea de Olimpia, Guaraní, y sabemos que él puede levantar el club en este momento. Sebastián, ¿cuál es la situación que tienen ustedes en estos momentos con Olimpia y el tema del pase de Junior Barreto? ¿Hay un atraso en los pagos? Y hay un atraso importante, entonces es más o menos por eso que la comisión directiva toma esa decisión, ¿verdad? Ya se agotaron las instancias, se trató de, se comunicó, mira, estamos atrasados, cómo podemos arreglar y ya que no hay otra opción, nos toca llevar a la parte legal, ¿verdad? Que es lo que a nosotros no nos gusta, de repente como gente de fútbol y que nos vemos todos los fines de semana, de repente es lo que no queremos. ¿Recurren a FIFA entonces? Realmente no te sabría decir cómo sería el camino, pero sí ya la parte legal se está encargando de eso, ya están viendo todo lo antes posible porque ya pasó muy buen tiempo, ya imagínate Junior Barreto, yo creo que ya está cumpliendo más de un año allá en Olimpia y nosotros nos quedamos sin el jugador y sin la plata, no es muy lindo. ¿Están disconformes con el arbitraje? Hubo una jugada sobre el final del partido que lo protestó General Caballero, sí, era un penal que... El Chino Martínez cubre la pelota y lo toca al jugador de Nacional y después puntea la pelota a Gustavo Caballero. Podía haber sido penal, pero ni siquiera se revisó la acción en la parte final del partido. Y es un tema delicado, ¿verdad? A nosotros como dirigentes de repente tenemos eso, que no podemos salir a hablar de estos temas porque, los profes se toman después con el club, cosas así, pero ya pasó el partido, ya pasó la jugada, ¿verdad? Cada uno vio, la mayoría vio una cosa, pero algunos opinan otra, ¿verdad? Así como cualquier tema, es así. El monto que le debe Olimpia General Caballero es de $450,000, Sebastián.
Algo así, sí, un monto muy importante realmente que podría venir bien ya para que nosotros podamos terminar el centro de rendimiento que tenemos planeado acá en Mallorquín. $400,000. El monto sería el último pago, ¿quedaría algo más pendiente? Y sería, realmente siendo sincero, sería el pago prácticamente ya, o sea, sí, vamos a decirle que sí. Pero, o sea, los $400,000 ya vencido hace mucho tiempo. Y ya venció hace un buen tiempo, sí, ya viene, por eso te digo, es un atraso importante, por eso es que de repente el club toma estas medidas, porque así como ustedes saben, en el Gallo tiene buena relación con el Olimpia, no, o sea, con todos los clubes realmente, pero sí, bueno, ya se agotó instancia y toca hacer eso. Bueno, Sebastián, éxito. Hoy es presentado ¿a qué hora, Aurelio, no? Hoy a las 4 de la tarde acá en el Hotel Puma, donde el club hace PC. Ya, perfecto. Ya están por acá los profes, están viendo las instalaciones y bueno, ya a mano a la hora. Sebastián, éxito, un fuerte abrazo, muy amable. Muchísimas gracias. Hello. Gracias. Sebastián Aldama, el gerente deportivo del Club General Caballero. Presentado Aureliano Torres hoy a las 4 de la tarde. Qué bien lo de Cerro, Pachi Carrizo. Aguayo creo que volvió a convencer, ¿verdad? Bien. Falta ese último pase, la terminación, ¿verdad? Yo creo que Aguayo tiene que ahora comprender. Por eso ayer en transmisión le decía a Bruno, yo marco la analogía esa cuando se dice, y el goleador para fallar tiene que tener situaciones. Y en el caso de Aguayo tiene la virtud de que siempre gana la raya, algo que no ocurre ni con Cecilio ni Iturbe. Lo que sí tiene que pulir Aguayo es que no es trabajo bien hecho finalizar con el centro. Él tiene que calibrar su centro. Ahora, en eso también pero Cerro, no están mal posicionados también sus compañeros. Yo te diré que no están luego posicionados. Porque Edu, por ejemplo, tuvo varias veces entre los dos centrales y así es difícil a media altura primer palo. Pero casi y todos fueron al qué fácil para los centrales. Por arriba los dos, de hecho, Iturbe y Arzamendia llegaron a algún centro de él, porque fue muy pasado, pero bien. Vamos a ver, medirlo. Yo lo veo demasiado como bien. quien entraba de recambio. Ayer fue el primer partido de titular y el segundo terminó acalambrado a los 70, pero corrió mucho a los 70. Y Manolo me gusta porque son muy futboleras sus conferencias. Ayer dijo lo que todos vimos, que el equipo se relajó en los últimos 20 minutos del primer tiempo y que pegó el grito en el vestuario en el entretiempo para que se hagan a jugar otra vez con mucha intensidad. De Jesús me llamó la atención el salto. Es el zaguero de mayor salto en Cerro, ¿eh? Mirá que este te puede servir para cerrar algún partido complicado, meterlo como antes hacían con Balbuena o con otros, ¿se acuerdan? Sí. Nacional, la campaña del subcampeón, lo metía Balbuena, Fabián entre los dos centrales y te cabeceaba todo. O sea, sabía que hoy, y lo dijo también Manolo ayer, que ayer mencionamos después del partido, está consiguiendo jugadores en los que él ya puede confiar. Ahí, él dijo 16 jugadores. O sea, está teniendo un real recambio. Hay jugadores que ya le comienzan a rendir bien y algunos no son titulares, entonces eso potencia al plantel más que al equipo. Juan José Zapac, presidente del Club Cerro Porteño. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, Federico, a todo el staff, un fuerte abrazo. ¿Cómo están ustedes? Bien, presidente. Estábamos hablando de Aguayo, del muy buen partido de este muchacho, de este joven de la cantera, de las inferiores de Cerro Porteño. Preguntarte primero eso, presidente, aunque veíamos un poco que le falta quizá ese tema de la terminación del buen pase sobre el final, donde él deja un rival por el camino, a veces dos, o tiene esos piques que gana. Muy interesante el trabajo que está haciendo. Faltaría el último toque. Yo le preguntaba acá a los compañeros, ¿será que no se posicionan bien sus compañeros también como para poder darle el pase a gol, verdad? Bueno, lo trajimos a los 13 años de Santaní, así que viene de tierra adentro y en las pocas oportunidades ha cumplido, muestra las ganas de jugar, de triunfar, muestra también algo diferente. Su estatura física es intermedia, más bien baja, sin embargo, para nosotros ha llenado la expectativa y el técnico lo pone, el técnico ya lo vio en formativas, ya lo vio cerca de la primera y consideró que tenía que tener la oportunidad. Entonces,
evidentemente que chicos como él, hoy ya no es chico de 19 años, necesitan oportunidad para llegar, y él está cumpliendo los partidos. Contra Alianza Lima tuvo una marca, cuando le tocó actuar, una marca complicada, ¿verdad? Con laterales, vamos a decir, de mucha envergadura física. No encontró el camino, pero apenas se asentó, ya hizo la diagonal, hizo la jugada del gol, o que termina en gol. O sea, tiene esas condiciones, y lo que le falta es en el camino, como dije, jugando únicamente, y los partidos oficiales, tanto locales como internacionales, él se va a sentar, pero es parte integrante de un plantel importante, y uno de los más chicos que está jugando, completando el grupo de sub-19 y rindiendo. Para nosotros es una alegría, porque quiere decir que la cantera ha trabajado bien, y que él ahí está vigente, aplaudido por la hinchada, y bueno, reconocido por todo. Es una carrera que recién empieza y que nunca es tarde, ¿verdad? ¿Qué tal, presidente? ¿Qué crees que pasó a Cerro en ese tramo en donde no podía ganar, donde encadenó un montón de empates? Porque son los mismos jugadores con un nuevo conductor, es cierto, ¿verdad? Pero que ahora ha podido ganar con suficiencia este último partido, hablando principalmente del campeonato, y ganar 4, a diferencia de aquel tramo, hay una gran diferencia. O sea, vale el juego de palabra también. Y es una diferencia de rendimiento. Un Pachi que este año todavía no jugó en el nivel que nos tenía acostumbrado, marca el gol contra Alianza, despierta. Ayer fue uno de los mejores jugadores, dominando medio sector y proyectándose ofensivamente. Creo que el rendimiento insuficiente del sector ofensivo es el que nos puso en la pérdida de muchos puntos a través de los empates. Nosotros hemos perdido un solo partido de este campeonato con Tacuarí, que lo tuvimos que haber ganado 2-3-0. Sin embargo, lo terminamos perdiendo sobre la hora. El otro perdimos en escritorio, absurdamente, pero en escritorio ahora. Después, un equipo que ofensivamente no estaba en el mejor nivel, que poco a poco está creciendo. Nuestros puntas, tanto Cecilio como Itu, tienen mucho más que dar. Ellos saben, pero son grandes jugadores. Cecilio marcando un buen gol ayer, Turín sacándose también un poquito, haciendo el tercero ayer, y bueno, recuperando jugadores. Creo que Cerro fue muy superior el día de ayer. Sabemos que Ameliano viene a dejar fuera de Copa un equipo tan importante como Olimpia, y que alguna de ellas no ha ganado, ¿verdad? Que nos ganó por la Copa Paraguay de contragolpe, pero nos ganó bien en cancha de Sudamérica, así que sabemos quién es Ameliano. Ya nos dejó el sello también de la derrota, a pesar de que tenemos una amplia diferencia a favor en estadística. Es un equipo que en cualquier momento te puede pintar la cara. Ese era el rival de ayer, y Cerro fue absolutamente superior, con muchísimo fútbol. Está creciendo el equipo, y nada más. Le faltan muchas cosas, seguro. El equipo está creciendo, y mientras ofensivamente se afirme, va a ser un equipo diferente. Eso es lo que esperamos de este equipo. Presidente, te saluda Fabio. ¿Estás conforme? ¿Estás viendo bien cómo va manejando al grupo Manolo Jiménez? Porque había hablado también del tema físico, que contra Alianza se vio en los últimos minutos que el equipo estaba fatigado, presidente. Él es muy respetuoso de la gente que ya no está. Tuvimos una reunión de 3 horas y media la semana pasada, el jueves específicamente con el departamento de fútbol, el profe Manolo y el profe Juguero. Y bueno, pudimos hablar de todas esas cuestiones. Él cree que hay un déficit físico, y que nos muestra como técnico una faceta diferente de una escuela europea donde realizas cambios en el tiempo, cambia los jugadores, nadie es titular, no importa quién sea o el apellido que tenga. Son cosas muy importantes para un técnico que recién dirige en Paraguay en primera división, ¿verdad? Y vino a Cerro porque conocía, estuvo 4 meses hasta fin de año, preparando y orientando a los cuerpos técnicos formativos, así que ya conocía al club. Agradecido por lo que Cerro ha hecho, porque lo agradece como el jugador, ¿verdad? Y también él como técnico, de ver
porque Cerro trabaja como apuesta a la formativa, como cuida a sus planteles pequeños, cómo los alimenta, el nivel de la cancha del parque, todo eso comentamos con él. Por eso está en Paraguay, ¿verdad? Por eso está en Cerro, ya un técnico maduro y tiene un buen cuerpo técnico. Así que estamos encaminados, poco tiempo de trabajo, tiene buena voz de mando, presencia y disciplina en el plantel. Creo que el plantel entiende bien que el que no rinde no juega con él. Y recibió lo que le entregamos, un equipo que venía con una senda de empates y que le costaba mucho ganar partidos. Y bueno, ahora lo está haciendo bastante bien. ¿Cómo ves el caso de Enzo Jiménez, presidente? Ahí está, siempre nuestro, siempre a la expectativa. No es ningún caso complicado, absolutamente. Pero muy criticado, muy vapuleado Sí, por las redes sociales. No importa eso. Son las redes sociales, son los más sucios que hay. Nosotros no vivimos las redes sociales y menos yo. El jugador de Cerro es un activo importante y va a volver a jugar muy pronto. Ya demostró que fue artífice de varios campeonatos, jugando con Beto sobre el lado derecho, ustedes lo vieron, ¿verdad? Y no por eso se olvidó de jugar fútbol. Sí, le toca jugar de repente, o ser partícipe de jugadas desafortunadas, pero para nosotros es un jugador joven, dinámico, de buena proyección, que no lo vamos a crucificar porque en las redes sociales lo juegan. Las redes sociales no sirven para nada. ¿Quién es la gente que está en las redes sociales? O sea, seamos francos, no olvidamos de eso. Para nosotros es un activo y para el técnico no es el momento ideal porque está cargado de esa presión externa y que necesita un tiempito, pero no por eso va a dejar de practicar con los compañeros, así que pronto va a estar de vuelta y estamos contentos de tenerlo en el plantel sobre el lado derecho. ¿Ves un poco que se tranquilizaron las aguas ahora con los triunfos consecutivos de Cerro, presidente? Absolutamente, no solamente los triunfos, el crecimiento futbolístico, ¿verdad? El crecimiento del mismo plantel que empezó el año, ¿verdad? El mismo plantel. Tiene que seguir creciendo, especialmente en ofensiva, donde el rendimiento es de un 60-65%, falta un crecimiento todavía ofensivamente, pero está encaminado. Tenemos jugadores de mucha jerarquía que todavía no llegaron a su mejor nivel. Así que espero que esto vaya creciendo partido a partido y que tengamos un equipo más competitivo para la fase, para los octavos finales de Copa Libertadores. ¿Y menguaron también las críticas hacia vos, sentís o no? Están como que los denominados opositores. Las críticas hacia mí son un pequeño grupito nomás de oportunistas que voy a saber, no. Con más del 80% de los votos, pues yo no puedo estar tampoco ajeno a las críticas. El fútbol es resultado. Pero yo que no juego los partidos, Bruno, no sé si te diste cuenta, yo no puedo, ¿verdad? El esfuerzo está en un técnico de alto costo, de buen nivel, de saber que con los técnicos de la casa todavía no tenemos la espalda ideal. Yo no vivo las críticas, es un tipo hiperactivo. Cuando trabajo por Cerro, altamente productivo en las reuniones. En mi empresa la misma cosa, no pierdo tiempo yo con críticas. Y menos de gente que no tiene ni ningún mérito, más que el oportunismo de la derrota, ¿verdad? Y sí, cuando perdamos 2 o 3 partidos van a aparecer otra vez, porque esos son justamente los hinchas de la derrota, no son verdaderos cerristas, son oportunistas de turno que hay en todos los clubes, pero en Cerro pues tienen más prensa, gracias a ustedes lo de la prensa. Entonces yo tranquilo, atiéndanle usted a esto, yo me ocupo de mi querido Ciclón y mientras haya democracia hay que escucharle a la gente, es así, ¿verdad? ¿Te resbaló entonces, presidente, cuando algunos te pidieron tu renuncia? Pero 82% de los votos ni gané la asamblea. Entonces, eso significa que la gente, te voy a decir una cosa, hay cosas que te pueden rebalar, pero las ofensas gratuitas no, ¿verdad? Evidentemente. Entonces yo soy presidente de Cerro, yo no soy Cerro Porteño, el dueño del club. El club es un pueblo que está orgulloso cuando se da su olla, cuando el equipo gana, cuando juega. Entonces yo no puedo ser el único responsable cuando las cosas no son así, ¿verdad?
Entonces, tranquilo, todos somos responsables. Tampoco salgo ahorita a hablar con usted en el equipo contra Alianza, no salí a hablar en prensa porque ganamos. O sea, no soy exigente ni en la derrota que está ahí justificando, ni en el triunfo buscándose alabado. O sea, no. Estamos grandes, ya no somos maduros, somos pro Cerro. Cerro marca una diferencia. Y bueno, le dimos la oportunidad al técnico de la casa. Se insistió con eso en términos de departamento de fútbol, tanto el profe Gavilán, el profe Bernay, y evidentemente no fueron suficientes para lo que es la responsabilidad de dirigir Cerro Porteño. Es un aprendizaje, pero el plantel es bueno, las oportunidades están sobre la mesa. Presidente, ¿por qué cree que está costando competir en el fútbol paraguayo con Libertad? Y porque nosotros empatamos media docena de partidos, 5 partidos, y uno perdimos sobre el escritorio. Pero hace un par de campeonatos Libertad es bicampeón. No, pero un equipo bueno. Yo creo que hasta hace poco el mejor equipo. Hoy no creo que sea el mejor. Adelante, muchachos. Hoy no creo que sea el mejor equipo, ¿verdad? Pero gana. Es un equipo sin presión, no tiene público. Tiene mucho resto económico. Tiene muchos méritos. Yo le estoy dando méritos, no sacando. Pero es la realidad. Nosotros tenemos una enorme presión. Es más difícil, ¿verdad? Para nosotros es más difícil. Pero el mérito está en Libertad, ¿verdad? Lo que ellos ganan. No hay por qué sacarle mérito a un equipo que hace rato está compitiendo en primera línea y lo que gana. Lo gana bien. Pero ¿crees que un poco está complicado robarle hoy ya el título a Libertad, presidente? No, si le ganamos a todos, vamos a salir campeón. Eso hay que ganar la Olimpia, Libertad, Guaraní, todo lo que vimos. Hay que ganar viernes 1 de mayo. Hay que ganar. No tenemos otra. Son 5 puntos menos un partido de Libertad. Yo no sé. He visto un Luque muy bajo contra Libertad en el compacto. No sé cómo es posible. Hay veces que no entiendo qué pasa con algunos equipos, ¿verdad? Pero sé que sus dirigentes trabajan de la mejor manera y está con un bajón porque el luqueño empezó muy bien el campeonato y es un equipo siempre respetable. Nosotros le ganamos a duras penas y casi todos los que le han logrado buenos resultados, pero contra Libertad poco o nada, ¿verdad? Es increíble. Así que bueno, nosotros dependemos de nosotros aunque estemos lejos. Ganemos los partidos, estemos ahí. Nada más. Hoy ya no puedo hablar cuándo vamos a recuperar, cuándo no. Ya no vivimos eso. Ahora la mente puesta al 2 de mayo. El técnico va a jugar con un muy buen equipo contra el Flu, todo lo mejor que tenga el 25 y nada más. Y después ya tenemos Libertad, tenemos Olimpia, Clásico en la olla. Así que, bueno, si queremos ser campeones hay que ganar todos los partidos, no hay ninguna duda. Presidente, ¿cómo está el tema de Santiago Arzamendi a sabiendas de que ya vence su préstamo? En conversaciones, Daniel, conversaciones. Un abogado allá que lo trajo a Manolo de vuelta, que es un intermediario nuestro importante en España. Y bueno, Arzamendi es el ejemplo de una buena venta y un buen retorno. Fue un jugador que se fue, otro jugador que vino, pronto se acopló, conoce la casa y más que nada de vuelta en su mejor nivel. Yo creo que está en su mejor nivel y como para ser tenido en cuenta por la selección. Ese es un mérito también de Cerro que lo trajo, era él que ha puesto todo para decirse hoy en el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo. Pero hay buena perspectiva y si el argumento para el Cádiz va a ser es activo de ustedes, pero que allí no tiene muchas chances, mientras que acá está marcando una diferencia, y ya que mencionas inclusive una eventual convocatoria de la selección, ese va a ser el argumento para tratar de convencer y extender el préstamo, porque es un punto alto que tiene en este momento Cerro Porteño, Arzamendi. Sí, absolutamente. Es el puntal del equipo por el lado izquierdo, con un ida y vuelta increíble. No necesitamos un argumento más de lo que se ve. Ellos están viendo, siguiéndole a su jugador,
Por eso digo que allá no tuvo continuidad, por ahora acá juega todo, gana confianza, se cuida y vino a triunfar. Entonces, es meritorio, ¿verdad? No está acomodado, no está relajado, es mérito de él y el Cerro que lo trajo, ¿verdad? Porque que tiene el jugador un mayor valor. Y si va a la selección, con mayor razón, ¿verdad? Creo que es un mérito de todos, pero el que está dando la respuesta positiva es él, nosotros la gestión para buscar esa renovación. Si Dios quiere va a salir, vamos a ver, no tenemos la bola de cristal para... Pero ellos ya piden... Pero sí la gestión ya está, ¿verdad? Ya estamos haciéndola. Pero ellos piden ya más o menos que como la compra de una parte del pase, algo así, presidente, algo más, un poco más pesado económicamente hablando. No puedo entrar en detalle. Mañana con ustedes, porque ahí se me va a complicar, porque ¿cómo que si el jugador tiene un contrato de 3 meses? Nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que quiere su club, ¿verdad? No pues yo estoy diciendo si vamos a comprar, si ellos quieren vender. Eso todavía va a ser confidencial hasta que salga o no salga una renovación, ¿verdad? No podemos nosotros hablar con la prensa en ningún lado sobre cuáles son las condiciones que quiere el club y eso nada que ver, no. Así vamos a ir al fracaso. Hablar con la prensa para hablar de estas cosas, primero una falta de respeto para el dueño de su pase, ¿verdad? ¿Por qué usted habla con la prensa en vez de hablar con el club? Estos españoles son así. Y pueden tener razón. No cometer más esos errores del pasado, Bruno, porque así se caen las operaciones. Yo no garantizo que él venga, nadie garantiza, pero sí, la gestión está hecha, es una agradable sorpresa, seguramente vamos a ver cómo termina la negociación, pero ahora estamos jugando. Vamos a jugar todavía lo que falta y después, mientras el doctor Montes termine su gestión allá y nosotros acercarnos a esa posibilidad, siempre una posibilidad existe y si Cerro tiene interés, es más probable que salga, ¿verdad? Ojalá. Claro, la gestión se está realizando, que es lo importante, y a 3 meses con bastante antelación, ¿verdad? Eso es lo más importante. Se está haciendo la gestión, pero no podemos ver detalles que quieren que no. Claro. Presidente, ¿piensan ustedes o pensás vos de por ahí mirar los números? ¿Te tienta? Porque a quién no, ¿verdad? Miramos la clasificación y los dos equipos que están ahí, bueno, Libertad también, ¿verdad? Olimpia, Cerro, con esta famosa posibilidad del Mundial de Clubes. ¿Qué pensás, presidente? Ya hay que ganar todos los partidos que se puedan y ver cómo queda. Porque Para mí es remota hoy, pero como es acumulativa en el tiempo, hay que ganar todos los partidos, vaya o no, ¿verdad? Vaya o no. Indudablemente. Sí. Yo creo que en el corto plazo vamos a tener la posibilidad, eso es seguro. ¿Verdad? No sé si en esta edición porque estamos atrás. ¿Verdad? Los puntos que se desperdiciaron el año pasado en la Copa fueron muchos como para hacer planes muy auspiciosos, que hay que ganar los partidos. Primero tenemos que empezar en esta Copa, en la que estamos jugando hoy. Pero viste que ganás y va subiendo y es por ahí. Estamos hablando no solamente del tema deportivo, ¿verdad? Que ir a jugar con los grandes clubes del mundo, que es el Mundial de Clubes, ¿verdad? Pero son $50 millones, más de $50 millones. Esto, no sé, salvaría a cualquier club. Yo no creo que sea $50 millones, ni la mitad. Yo creo que eso es lo primero que hay que tratar de coincidir. No podemos hablar de montos si no son confirmados. Sí, el éxito deportivo por sobre todas las cosas que puede llevarte al éxito económico. Yo creo que los equipos van a ganar en la medida que avancen en la Copa, ¿verdad? Yo creo que eso, que no es que todos van a ganar 50 millones, eso es mentira. Van a ir ganando a 5 millones, una cosa así, y el que gane todo va a ganar, no sé, 500 millones. O sea, no, eso está establecido, presidente. Creo que así es, Bruno, no es tan así como vos creo que ya escuché, ¿verdad? Pero como nosotros no estamos todavía ahí, vamos a jugar esta Copa en la que estamos mejor, y porque eso va a significar tener posibilidades, o ahora o después en el corto plazo. Hay que ganar partidos, ganar partidos y
Y bueno, nuestro grupo no es fácil. Un grupo muy homogéneo donde estamos todos más o menos iguales, ¿verdad? Y no sabes ahí quién es mejor. Ya sabemos que el Flu tiene la chapa de campeón, es campeón, seguro que es el mejor en términos de plantel y presupuesto. Pero no le fue fácil ganar a Colo-Colo. Espero que con Cerro ocurra lo mismo, que hagamos un partido y vamos a ganarlo, ¿verdad? Un buen partido. No es fácil, pero no es imposible, hay que meterle. Presidente, ¿dónde crees que tiene que jugarse la final de la Sudamericana? En donde la Conmebol decía. La Conmebol decía, creo que sí, era un partido importante, Daniel La Olla. Sí, no digo importante, porque si no parece despectivo. Importante en términos de gente que pueda llegar al país, ¿verdad? Estoy seguro que La Joya ya demostró que fue la mejor final de la historia de la Sudamericana, la final única, ¿verdad? Pero no voy a anticiparme a eso porque, como está mandando la Conmebol, ya la Conmebol sabe bien dónde lucirse y dónde no. Así que le dejamos a ellos esa responsabilidad, nosotros vamos a estar preparados igual, para lo que sea, como tiene que ser. Claro, el tema, doctor, como usted dice y como estábamos hablando la otra vez, aquí con los compañeros es si se perfila un club con mucha gente, para la final está La Olla como candidata número 1. Si la final la juegan equipos que están distantes de Asunción, se va a buscar otro escenario. Es así el tema, o sea, por ahí va a ir el criterio de la elección del escenario para la final del 23 de noviembre. Sí, así mismo, y yo creo que es bastante lógica, ¿verdad? Yo creo que es bastante lógica. Si vamos a respetar, estuvimos en todos los eventos del Cardiff, de la Conmebol, saludándole a Infantino, a Leo Mínguez, a Robert Harrison. Yo creo que ellos van a decidir. Nosotros igual vamos a estar preparados porque estamos luego ya preparados con Dominica Nueva, con esa butaca de preferencia pincelada que ahora se va a trasladar toda la doble patea de abajo y arriba. Nosotros ya estamos preparándonos, pero no estamos preparando para nuestra gente, para nuestro público, para la mitad más uno. Presidente, perdón que te interrumpa ahí. Por consecuencia va a venir para los partidos después seguramente. Perdón que te interrumpa ahí porque tengo la costumbre de llegar muy temprano a los estadios y ayer le estaba preguntando a Juanma Figueredo porque le estaba diciendo, mira lo que es el sector preferencial, es una belleza. Hasta parece esta figura del Lego, no sé si recordás, todo perfecto, prolijo. La pregunta que te quiero hacer es por el desconocimiento. En la zona de plateas alta y baja, ¿van a poner esas mismas butacas que están ahí en preferencia? Y examina que sea una sorpresa eso, porque ya te he contado todo, a vos te va a encantar, si tenés buen gusto y te gustó la preferencia. No, eso es una belleza, presidente, eso es. Y es más lindo mirando de abajo, cuando vengan al campo de juego y miren ahí, van a apreciar mucho más esa imagen. Son 9.500 butacas nuevas, menos de la de socios protectores de la fundación, que son 500 más, son 10.000 lugares la de preferencia de SEO. Pero no solamente se cambiaron las 9.500, hoy sino también se pintó toda la preferencia, se arreglaron todas las luces de arriba, creo que todas las cámaras también. Hay un arreglo muy grande detrás y esto continúa, y no porque sea una final única que va a venir, sino porque cumplió su vida útil. Para cumplir la vida útil el club tiene que renovar, ¿verdad? Y no hay poca cosa cambiar 40.000 butacas, pero ahí estamos, porque ese estadio tiene que lucir, se justificó ampliamente, se cambió la lumínica, hoy la lumínica ya Conmebol tiene que anunciar, yo no voy a decir cuántos lumen tienen, pero ya tiene los lumen para un Mundial 2030, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pide después FIFA, Conmebol, y vamos a ver si se juega ahí. Son planes así muy interesantes, pero nosotros nos vamos a preparar, nos toque o no nos toque, porque sí, como dije, nuestro pueblo que disfruta y con ellos ya estamos justificados ampliamente en ese sentido, así que hay que tratar de mantenerse a la vanguardia. Presidente, hablando del estadio,
veo que el siguiente partido local contra General lo hacen en el Defensor del Chaco. ¿Eso es por el tema del concierto? Y ya es concierto, hay que ver departamento de fútbol. El concierto es el 2 de mayo. Sí jugamos en la terraza el viernes, en la terraza del país, pero Juan Caballero. Yeah. Y después ya, bueno, pues se acerca este contrato que hay que cumplir de la llegada de este artista. Y bueno, y eso tiene consecuencias, pues se arman los escenarios, se desarman, un tema que vamos a debatir hoy en comisión directiva también, entre otras cosas. ¿Usted no está de acuerdo con la continuidad de estos espectáculos, doctor? Lo que pasa es que creo que el caché es bajo, la directiva decidió, ¿verdad? Y yo acaté también. No me desagrada, se jerarquiza muchísimo el estadio y la gente que va se maravilla por el show y por el lugar. Sin embargo, siempre el Pasto sufre un poco, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil ver que el Pasto sufre después de un show, ¿verdad? No, a lo que amamos Cerro Porteño, pero es también una posibilidad de jerarquizar el club, de generar ingresos, de que sea un negocio para el club. Así que vamos a buscar ese punto de equilibrio para ver cuántos shows, en qué meses y todo, porque eso te obliga a recalendarizar hasta esa localidad y nada más, pero ahí está. ¿Cómo decir? Claro, porque ver el show me viene a satisfacción, pero a la hora de ver como que al Pasto no me satisface. Entonces, y como es muy poco el daño, lleva varios días, porque hay que impecarlo otra vez. Porque no perjudica la práctica del fútbol. El Pasto queda impecable, pero queda medio quemado, diferentes colores, no sé, no está en el nivel que tiene que hacer el Porteño por unos pocos días. Y bueno, es un poquito la perfección que se busca, pero que cuesta porque show es show y alguna consecuencia trae. El 2 de mayo el próximo show, ¿ustedes tienen por contrato otro para los próximos meses o es lo que van a tratar hoy? Este año termina con este show. Ajá. Segundo semestre nada contratado. Por eso que, como dice, vamos a tener que someter a la comisión directiva a algunas cuestiones como esta. La comisión directiva es soberana. No es lo que piensa el presidente nomás ahí, ni mucho menos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero todos los shows fueron excelentes. Yo estoy hablando del Pasto nomás. Sí. Porque el resto no pasa nada. Claro, porque el primer partido del local después del concierto es el clásico. Y 2 días después prácticamente sería. Y sí, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa bien, Cecilio. Con mucho gusto le Presidente, transmití. no te molestes por la pregunta que te voy a hacer. Ya me molestaste bastante en toda tu vida. Una vez más no me va a hacer. ¿Y qué va a Escucha, hacer? con mucha, No vaya a con ser mucha así, no vaya con a ser mucha así. paciencia te voy a escuchar, así que no me vayas a hacer cualquier pregunta. Bueno, me imagino que te habrá gustado por lo menos mi relato del gol de Pachi Carrizo, ¿verdad? Que se fue sobre la Sí, hora. por fin, eso es lo único que me gusta escuchar. Puro. Presidente. Que grabado, lo único fue nada. No, tranquilo, presidente, tranquilo. Acá el presidente de Guaraní. Pero fuiste grosero y todo. ¿En dónde? ¿Cuándo, presidente? Y en el relato. Ay, bueno, pero él es que no pero estaba. Está bien, me gusta, pues me oye que son un poco cerrita en el fondo. No estaba por matar Cerro, presidente. Queríamos que gane Cerro. Pero te escucho, contame. No, el presidente Guaraní, como lo dijo públicamente acá, te traslado, habló del caso Morel y preguntó de cuándo Cerro iba a pagar el tema de Morel, ¿verdad? Sí, muy pronto. Estamos debiendo 350.000 muy pronto, estamos gestionando. Y bueno, gracias a Dios Morel está jugando muy bien, ¿verdad? Así que todo bien, muy pronto. Y lo estoy diciendo, y en la cara le digo a Emilio, con quien tengo un contacto directo con el paisano, Emilio Dar, que tomó la rienda del club, ¿verdad? Así que él sabe que Cerro muy pronto la va a taparnos. Presidente, el Cardiff, ¿viste eso que construyó ahora la APF? Sí, estuve en la inauguración. ¿Estuviste? ¿Y qué opinión tenés? Es maravilloso. Es un beneficio para todos los clubes, menos Cerro Olimpia y creo que Libertad, ¿verdad?
sedes propias o sedes alquiladas, por decirlo así. Maravilloso, y creo que la logística ya de lo que es la APF con el CARI, con el CARPEN, con todo lo que está en el Comité Olímpico Paraguayo, es una villa olímpica increíble. Ese aporte a las formativas, muy interesante. A mí me gustaría que ustedes también visiten para ver toda la infraestructura. Pues le dije a Robert Harrison, increíble está esto, qué bien que se apliquen los fondos a logística para los chicos, porque Paraguay necesita destacarse y los chicos necesitan lo mejor en infraestructura, en tecnología, y lo tiene el Cardiff, ¿verdad? Muy contentos, por supuesto, 10 canchas, en medio de las canchas toda la parte de vestuario, una logística del primer mundo, y sería bueno ya conocer también porque puede marcar un antes y un después. Depende ya de los clubes que no tienen campos deportivos para su formativa, hoy están equiparados ya a los mejores campos tipo Parque Azurana y demás hierba. Lo digo con mucha alegría porque no es lo mismo ya Parque Azurana que a los campos deportivos de otros clubes donde no tienen condiciones. Ahí se equilibra mucho para arriba y eso habla bien del fútbol paraguayo, pues nosotros necesitamos competir en los mejores niveles, ¿verdad? Y a pesar de eso, todos los equipos hacen... Bueno, hay una marcada diferencia de algunos equipos que tienen mejor logística, pero el esfuerzo es muy grande de los clubes, de los dirigentes y de los jugadores, aun cuando tengan condiciones. Así que celebro todo lo del Cardiff, lo del Carfem también. Cuántas canchas nuevas hay con lumínica, con infraestructura, es impresionante, ¿verdad? Nunca he visto. Y a eso hay que sumarle los éxitos deportivos. Así que ya las obras están, tienen que llegar mejores éxitos deportivos y bueno, ahí se completa, si Dios quiere, el objetivo dentro de la APF y para lo que es Cerro Porteño la misma cosa. Un fuerte abrazo. Ariel, vos que estás emocionado de escucharle a Juan José, al presidente, Ariel es un rey, anda en la pileta y eso allá hace todo. ¿Dónde está Ariel? Hasta ahora tengo la foto de Ariel tomando una cervecita ahí. Un abrazo grande. Hacia Cerro Caballú, presidente. Gracias por el llamado. Un abrazo, presidente, gracias. Felicidades, adiós. Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño. Rescata uno la frase que no deja de tener razón él. No sé por qué algunos se molestan, ¿verdad? Pero es la realidad. Él decía que no hay tanta presión en Libertad y que cuesta más ser campeón en Cerro Porteño. Pasa lo mismo en Olimpia. Es un equipo sin presión, no tiene público, tiene mucho resto económico, tiene muchos méritos. Yo le estoy dando méritos, no sacamos. Pero es la realidad, nosotros tenemos una enorme presión. Es más difícil, ¿verdad? Para nosotros es más difícil. Ahí está. Tal cual, claro. Es más, yo antes del partido ayer hablé de eso, que para Cerro y Olimpia, sin acercarse mucho a Libertad, una victoria es una semana de trabajo tranquila. Y como venían a los tumbos tanto Cerro y Olimpia, una semana de trabajo tranquila, pues yo lo escuchaba a Manolo y estaba bien, lo de Palermo también, está más lejos Olimpia, pero una semana de trabajo tranquila, sin que esté el tema del que se vayan todos, que estos jugadores no tienen que estar más, saquen al técnico, dirigencia, dentro de la vorágine del fútbol del día a día, es muy importante para estos planteles. Por eso Zapag ahora está hablando tranquilo, hasta proyectando cosas que hace 2 semanas no podía hacer. Zapag dice, yo no salí a hablar después de Alianza Lima y había muy poco para decir después de esa victoria, ¿verdad? Pero después de lo de... Digamos que no pasó una semana después por de eso. Alianza Lima. No, claro. Pero lo que digo que ayer uno vio algunas cosas más acomodadas allá en Cerro, ¿verdad? Como te estaba diciendo antes que entre el presidente, Manolo sabe que ya puede contar con 12, 14 jugadores. Ayer Piri Mota, que no pone problema por su suplencia porque venía de ser titular, hizo un muy buen partido. No se bajonea al jugador, no entra a jugar sin ganas porque sabe que perdió el puesto, y eso es muy importante para la competencia. Por eso digo que se van acomodando cosas en Cerro y está bien, y la presión que tiene no la tiene nadie. No sé, Luqueño es un microclima, ¿verdad? Pero
Cerro Olimpia acaparan el 90%, y cuando alguien te dice Olimpia y Cerro venden cuando está mal, sí, venden mucho. Porque a la gente le gusta el morbo, le gusta escuchar lo que está pasando, declaraciones. Hace poco le hicieron carta para que renuncie Zapag, ¿verdad? Varios jugadores se tenían que ir. Me resbala, dijo Zapag. Sí, claro. Entonces, una victoria con cierta... Es una verdad, pero Sí. yo, o sea, si está en Cerro Olimpia no puedo utilizar eso como explicación. excusa, sí, como- Sí. Es una verdad, pero por algo estás allí. Como también es una gran ventaja. Pero yo creo, yo creo que una verdad, creo que Libertad, con el plantel que armó ahora nuevo, si estaban con una masa que lo sigue, quizás sería diferente. Libertad juega sin presión. Juega sin presión. ¿Y a qué me refiero la presión? A lo que estamos hablando siempre acá. Al chico que se pone la camiseta, ustedes citaron a Fernando Romero hace poco, que se pone la camiseta de Cerro de Olimpia, es mucho más pesada que cualquiera. Vos fallás un pase y ya te vas de partido si no tenés temple, y capaz que en Libertad no te pasa eso. No, ¿verdad? o para el siguiente Es así. partido ya no figuran. No, Fíjate vos que te sacan. lo respalda, como es lógico de suponer, Juan José Zapag, Enzo Jiménez. Pero Enzo Jiménez hace 3 convocatorias que no está. Claro. No está. Y bueno, yo supongo que estará trabajando con los psicólogos, estará restañando esa parte, las claro. heridas, ¿verdad? Así, ¿cómo el tema de la ventaja? No, yo creo que los equipos que tienen poderío de convocatoria tienen gran ventaja en todos los aspectos. El público es una ventaja Bueno, depende para de- jugar los partidos. Depende de. Yo estoy más con el discurso de Zapag. Hasta en los árbitros yo te diría. En alguna jugada. Te Cerro, lo digo con Cerro total y seriedad. Olimpia tienen otra presión, hermano. Tiene la Melo. presión, pero como también, pero no solamente se puede tener una mirada, una perspectiva de desventaja sobre tener una hinchada popular. Porque la hinchada, gracias a la hinchada popular, ¿cuántos partidos te habrá empujado esa hinchada popular en tierras Olimpia Cerro? Pero a veces es al revés. ¿Cuántos partidos te destruyó a los 15 minutos? ¿Cuánto te- Yo creo que hoy acá en esta parte del mundo. por tener una hinchada No. como Cerro, como Olimpia? No, eso es ¿Cuánto? categórico. Pero no sé si hubiera ganado tanto, porque juegan con otro chip. Acá, por ejemplo, en el fútbol sudamericano, estamos viendo que a los equipos que juegan con un radio lleno a su favor le cuesta mucho. Ahora, ¿sabes qué Le tiene cuesta mucho Libertad el tema de a su favor? buscar, Pero históricamente- el tema de... ¿Sabes qué No, tiene Libertad? históricamente Favor otra que cosa, tiene- lo de Pero antes, claro. históricamente los grandes son los que ganan Copa Libertadores. No, pero se ¿sabes bloquean. para mí, ¿sabes Obviamente. cuál es el gran mérito de Libertad? Tenemos que ir a la venta. Libertad no se aburguesa. Porque también sabe que hay una cabeza que está desde ahí arriba y con un telefonazo desde España va a decir, señores, sáquenme fulano, esto se acabó, corta el teléfono. Para y- ser claro. justo con la gente de Libertad, agrego ese argumento, para ser justo, no se porque... aburguesa. No, claro. Yo creo que ese es un gran Uno decía, mérito de Libertad. mira que bien Guerrero cómo le cambia el chip, pero también ahora con este técnico lo están haciendo. Y quiero agregar eso, o sea, no quiero decir que Libertad gana solo porque no tiene público, no. También tiene un plantel que al ser campeones ya no es que descansa el otro semestre, sino que va buscando ganar. Y están compitiendo ahí. Mantiene en el hambre, puesto, mantiene el hambre. porque Con todo hoy, por ejemplo, Antonio Vareiro volvió a tomar un nivel interesante. Volvió a la ¿verdad? primera Y Antonio plana. Vareiro hasta hace poco no lo teníamos. Suplente. No, se no. jugaba, estaba Claro, lesionado. Franco era ayer suplente. estuvo bien también, Con ¿no? todo Ve respeto lo que para vi. con todo respeto para Ariel Galeano, el verdadero líder no es él. Pero no es para criticarlo, el verdadero líder está a otro lado en Libertad, ¿verdad? Y ese es el que de alguna u otra manera le mete presión a los jugadores. Y aquí hay que decir que los grandes, lo que hicieron estos jugadores fue defraudar a sus hinchas en varios partidos. Y eso no es culpa de Libertad. Claro, pero ¿verdad? vos mirá, Fabio, Olimpia Meliano, volvemos a ese partido. Sí, pero tenés que ganar ese partido. 40.000 personas hinchando por Olimpia y No, tenía que 1.000 por ganar. Ameliano ¿Ustedes y, vieron, y escucharon? no llega a trabar con contrario en los 90 minutos. Tiró una perlita a Juan José Zapata, no sé si leyeron ustedes, no, y ni siquiera fue entre líneas. Dijo directamente, me extrañó lo de Luqueño, de cómo jugó con Libertad, cómo juega con nosotros. Preparada esa parte, hoy no, tiró su mensaje también. Muy El probable presidente que no- de Cerro sabe en qué también- momento... También dijo que vio el compacto.
Pero mira que con 10 y todo luqueño. No, pero también, se le fue encima. Ariel, también esta mañana acá la gente, porque se relaciona, pues, la gente estaba preguntando cómo Ameliano jugó también contra Olimpia y ayer jugó así contra Cerro. Entonces, También se planteó eso, que cómo le eliminó y vos le explicaste a Mabel. Claro, lo mismo salió la otra vez cuando elogiamos Trinidense en la Bombonera y decían, pero contra Cerro entregan el bar. Usted faltó decirle a Mabel que esto es una cuestión de motivación, Federico. El jugador se motiva de otra manera. ¿No escuchaste? Le dije. Dijiste vos, anímico, así me... Pero no, hablé de los $10,000 y todo, hablé. Y sí, pero cambia, pues... Aparte ahí, pues yo tengo así tipo los caracteres del Twitter. Tengo hasta cierto, exactamente. Bueno, está bien. Hay que ir ahí, multitema. Está bien. Por eso. Correcto, acá te puedes plantear lo que quieras. Pero no, ojo que no se saque de contexto. Simplemente explicando nomás por qué... hablo con más que nada a nivel de titular más que la crónica o el contenido, pero lo que quiero decir es que la comparación salta inmediatamente. El Chelsea de Villaliza era de Sudamérica siempre por eso te digo, entonces no te dediques a un equipo grande, una cosa viene con responsabilidades y obligaciones. Totalmente. Por eso lo que dijo el presidente Cerro es verdad, sí. Ahora que quiera utilizar eso como un atenuante, no. O sea, presidente de Cerro u Olimpia, jugador, cuerpo técnico, dirigente, no pueden decir, no, lo que pasa es que el otro juega, y yo. Y bueno, es lo mismo que yo diga, che, me molesta que tengamos una audiencia muy masiva. De la masividad vas a tener gente que capaz no te entiende. No comprende lo que digas. Entonces, aprovecho que estás diciendo eso. ¿Sabes qué? Hay gente que me dice que yo fui chupamedia con Juan José Zapá por el tema de la preferencia. Y yo le invito a la gente, porque así como criticamos las cosas, yo quiero que, independientemente del club que sea, ustedes fueron testigos también, Dani Ibérico, Peña de Mina, hablen un poco ustedes también. Yo no estoy mintiendo. Muy lindo quedó el sector preferencial con las nuevas butacas. Parece Lego. Te digo, es de primer nivel, de primer mundo es lo que se hizo. Por eso le pregunté, porque en la zona de platea vos mirás y ya las butacas están muy usadas y no están en las mismas condiciones. Claro. Y ahí me dice, no quiero que me están sacando el factor sorpresa, ¿verdad? Están despintadas ya por el agua, el sol, el agua, el sol. Si cambian eso, Federico, y va a la misma butaca, eso va a ser una belleza, ¿eh? No es que yo sea chupamedia, estoy contando una realidad. O sea que desde ese lado, a mí sí lo que me ¿Ustedes vieron? Sí, es el tema de que medio anticoncierto por el tema del... Sí. Esa parte. Dani, porque si hay alguien que podría decir, yo hice este estadio para el tema de... No le yo gusta te voy a decir tanto una al final. cosa. Me parece que el que arregló por poco. Porque cuando le preguntamos a Juan Carlos Petengil acá, el tema del concierto, él dijo, por eso tiene poco ingreso, dijo. Y me escribió un oyente y me dijo, ¿y para qué alquila entonces si tiene poco ingreso? Pero él no dijo un bajo cachet, dijo. Sí, y ahora Zapag acaba de decir lo mismo. ¿Quién arregla? Y yo no sé. Pero yo entendí también. Gil y Zapag dicen. Es que. Pero yo entendí que ahora, como ya tienen, perdón Federico, tienen asumidos los contratos, me dio la impresión de que lo que él dice entre líneas es. Vamos a cumplir esto que tenemos y después vamos a analizar. Pero se aceptó en comisión directiva. Pero también dijo, vamos a analizar hoy, el 2 de mayo, el último contrato. Por eso yo le pregunté, tenía por el año, y yo creo que para los próximos espectáculos ya van a ir con otro precio. Porque lo dicen en una parte. Vamos a hablar de precio, vamos a hablar de... O sea, de qué le retribuye. Si le retribuye solamente estatus, glamour, como dice Ariel, no alcanza porque preocupa lo del campo de juego. Yo creo que también es un juego porque cuesta creer que un hombre de negocio o varios hombres de negocios que tiene la comisión directiva de Cerro le hayan dormido con un caché que no tiene nada que ver. Capaz en ese momento era bueno. Ahora, porque lo que declara acá el presidente de Cerro ha de generar preocupación a los empresarios musicales. Porque no se puede ignorar que estamos hablando de la mejor sede para hacer contrato. Y si él manda más de ese lugar y dice, no, vamos a ver. Yo creo que es una especie de presión para siguientes negociaciones. Pero que también, repito, lo dijo Petengil. Sí. Aquello no ahondamos.
Pero Porque el amigo, voy a decir el nombre, el amigo Félix, que es un hincha de Cerro, me dice, ¿y para qué alquila entonces si no retribuye capaz en ese mucho? momento no era ¿verdad? tan bajo. Y el famoso cuando viene la renegociación No, pero y dicen, ahora pues vieron que se daña mucho y las no sabe. críticas y todo lo demás. Yo creo y que atender lo que o puede pasar. suben, yo creo que queremos otro suben tipo de... el caché, ¿verdad? O dejan de hacer si es que el precio va a ser este. que Claro, tam- porque que era con también una sería ir en empresa, contramano, porque es una si vamos a empresa, cuestión- una empresa brasileña es. No es que es una productora brasileña la que trae, que se habló, por ejemplo, si venía determinado artista iba a venir, pero finalmente no viene Shakira en noviembre, como se pensaba que podía venir. Entonces este es el último, Que pero la- la que acepte. productora es brasileña. Pero Sí. voy nomás a que de también cabeza si venía sería Shakira. también sería ilógico que vos hagas un estadio como este y digas no a los conciertos. Por eso yo voy nomás, porque el que escucha y solamente toma de forma literal al presidente de Cerro. Ay, sí, el presidente va a priorizar solamente lo del espectáculo deportivo. No, porque si vamos a hablar también de una cuestión de tendencia, cuando vos citás y elogiás el tema de que la pintura, la butaca, bueno, los estadios modernos también se utilizan para conciertos. Ahora, que hayan negociado mal o que ahora entienden que ese es un precio bajo. O sea, sería muy ingenuo creer que ahora el presidente de Cerro de ahora además no más conciertos y solamente partido de fútbol, porque eso también sería ir en contra porque de lo que implica tener un estadio No, como el de Cerro. imagínense lo que va a pasar, porque el jueves 2 de mayo es el concierto y 2 días después o 3 días después, si es que se cae el... Creo que una fecha después, ¿eh? No, porque entre semana podría haber fútbol, Dani. Se está viendo eso en la divisional. Entre semana, la primera Y semana de Cerro mayo. sería local, ¿verdad? Y Cerro es local contra Olimpia. Y si se juega A la pucha. entre el 4 y el 5 de mayo, entonces hay solamente 2 días. Es que Aguántenme, muchachos. cuando arrancó, Zapata dijo una parte bien, dijo, tenemos clásico en nuestra cancha contra Olimpia, y después uno de los compañeros le preguntó si se va a poder hacer el clásico porque es a día de Karol Es que G. yo le- es que y yo le agarró y dije, dijo, es más. y vamos a tener que ver eso. Ahí ya reculó un poco, ¿verdad? Claro. Ese es un gran problema, Que dijo. fíjate, Cerro ya... No, ese va a reventar, Karol G va a Mira, reventar, pero, hermano. pero Eso no, va- lo que te quiero decir es, decir que Cerro está mal en el torneo. Pues todo bien con el tema de los 4 triunfos a nivel local. Pero imagínate si Cerro estaba allí arriba. Cerro contra General Caballero. Ya está programado para jugarse en el Defensores del Chaco. O sea, voy nomás. Por el concierto, Cerro tiene que salir de su casa. Si era un partido de alto vuelo, si era un partido de definición, vos tranquilamente metés una gran recaudación. Y allí uno hubiera esperado la respuesta, sí, pero con el concierto, ¿sabes qué? Nosotros recibimos 2 ollas llenas con fútbol. Pero fue todo lo contrario. O sea, ya Cerro tiene que volver a salir de la olla por el tema del concierto. Y si se da ese adelanto que vos mencionas, Fabio, y tiene que jugar, yo creo que mucha gente vio cómo quedó justamente con la misma artista en la cancha de Bogotá. Sí, el Campín. Aquí está muy bien lo que dice Ángel Elián, claro, porque Petengil dijo que los ingresos no son importantes, pero ellos se deben a la gente que paga palco, ¿verdad? Que Y está dentro del con paquete. eso compensaban. Acá me están diciendo, a ver, Reaccionó Carlos Eh, Bullari, expresidente del Club Libertad, ya en redes sociales. Carlos Bullari, sí, Sí, señor, te cuento, te estamos escuchando con Diego Cruz. Fuerte abrazo para el querido doctor Ramiro Ayala. Reacción de Carlos Bullari después de lo que dijo Juan José. Libertad es un equipo sin presión, no tiene público, tiene mucho mérito, pero nosotros tenemos una enorme presión y es más difícil salir campeón. Mi apreciado Juan José, ahora resulta que ganamos campeonato porque no tenemos público. Así no, dice Carlos Bullari, expresidente del Club Libertad. Vamos con Edgar, arrancamos con esta situación confirmada. General Caballero va a demandar a Olimpia $400,000. Ya pasó más de un año, decía el gerente de la institución, y bueno, es una demanda que seguro que va a llevar su tiempo. Le preguntamos a Zapal sobre la deuda de Morel. Dijo, estoy hablando con Emilio Daer, $350,000, dijo. Exacto. Va a cobrar tranquilo, dijo. Y vamos a... parece que van a... antes. Tenemos que ir a llegar, hermano. $70,000 libres más plus por taquilla. Entiéndase por cantidad de entradas. Con Karol G se estiman unos $150,000. Va a ganar Cerro entre lo del contrato
y el plus por taquilla. Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludo a todos. Con Cubiertas Kumo Tire manejas sin preocupaciones porque tus Kumos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Kumo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Con las salsas arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada, salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Listo para el centro, atención, se vendrá el pelotazo de Zavala, saca Hellerson y rebote Gómez, la manda ahora sobre costado izquierdo, amagó bien, Arrúa para el disparo de derecha, golazo, ¡gol! Distinto. ¡Gol! De Olimpia. ¡Qué golazo, por Dios! ¡Qué golazo metió! Arrúa recibe de Gómez. Hace un quiebre de cintura contra Ferraz, amagó. Mete una finta que iba ahí por izquierda, engancha por derecha. Y ahí saca el fogonazo, señores, que se mete al palo izquierdo. No pudo cerrar Vareiro, hasta la óptica le costó, porque lo que hizo Arrúa es extraordinario. Qué buen enganche, qué buena finta, impecable para picar, rematar de derecha y anotar el 1-0 en el este del país. El tricampeón de América, el campeón del mundo, lo gana gracias al distinto, al jugador que estaba pidiendo la gente, al jugador que tiene otra técnica. Arrúa lo hizo. Olimpia 1, Tacuary 0. Daniel Echun. Marcábamos que Olimpia estaba mejor por cómo empezaban a adaptarse los jugadores a este nuevo esquema. Pero ningún esquema será más importante que el que ejecuta el sistema. Y allí está Arrúa, que dará concesiones y ventajas a la hora de marcar, por eso fue el primer amonestado por la falta de oficio, pero ante ese mismo adversario a quien le cometió la falta de tarjeta, le hace el juego de cintura para marear, que es Ferraz, y se saca la ventana para disparar. Esa finta no es que solamente mareó al volante brasileño, también al golero Vareiro. Por eso ya la reacción es tardía del guardameta de Tacuary para que en el este del país el primer grito, un grito dentro de todo conocido, pero la novedad es que es desde la titularidad de Arrúa para que Olimpia golpee primero en el este del país. Federico Arias. ¿Y qué más querés? Debe estar diciendo alguno allí a Palermo. A las pruebas debe remitirse el técnico. Porque fue no una discusión, sino casi un fallo unánime. En los últimos tiempos el Arrúa debe jugar. Habíamos dicho la semana pasada que
si en los 15 minutos finales fue el que hizo cosas diferentes, ¿cómo no ponerlo desde el arranque? Y fíjense que acá, en poquito menos de 30, hace una cosa diferente que termina en gol, que termina en golazo, porque para eso debería haber ingresado también en partidos anteriores. La pelota que salió, bien Mampeta para decir no, se la dio al que sabe, y Arrúa sí, enganchó hacia adentro, con eso tomó también más impulso para un remate fenomenal, fenomenal al ángulo superior izquierdo de Vareiro, que vuela pero no llega, para que en la más clara de Olimpia se marque un golazo. ¿Quién sí? El que debía arrancar en partidos anteriores, y hoy creo que por fin va a convencer a Palermo. Hablamos de Arrúa para poner arriba al franqueado. El primero de Olimpia. A los 28 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo postal a ganar, lo cambia todo. Y es el gol 172 del torneo de apertura 2024, tercero en la competencia de Carlos Arrúa, suma 19 goles en liga, 3 para Olimpia. Estamos seguros que vamos a terminar con ese resultado. Gracias. Espectacular, jugó muy bien el equipo. Lo Arrúa, golazo, ¿no? Golazo. ¿El hincha opina? Pero me sorprendí muchísimo. Mi primera vez viniendo a un partido me encantó. Mucha emoción. Mucha emoción. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos! Realmente pudo armar, no se demostró realmente lo que puede dar este equipo que tiene potencial gigantesco. Mucho sin necesidad por ahí. Y más o menos, porque en realidad entre joda y joda casi nos empataron otra vez el partido y no... O sea, pudo armar el Olimpia ahora. Es la primera vez que vengo a ver a un equipo paraguayo, es la primera vez que estoy en Paraguay, pero Olimpia de lo mejor. ¿Sos olimpista a partir de ahora? Ahora sí, ya tengo la camiseta y todo. Gracias. Dale vos, dale vos. ¿Me hablas de Olimpia? Y importante la victoria nomás. ¿Se ganó? Se ganó, eso es lo que importa. Olimpia. ¿Olimpia campeón? Sí, señor, toda la vida. Es decir, Olimpia. Bien, bien. Partidazo, increíble cómo juega Olimpia estos días. ¿Con Arrúa jugó mejor Olimpia? Claro que sí. Se tiene que jugar siempre a partir de ahora. Obviamente, titular indiscutido hasta que se retire. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas, Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollo, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos y postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas, Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Sí, en todas las marcas y modelos. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Bueno, lo que tiene que ver con el campeonato local y este momento con Libertad siendo el líder que suma 28 puntos después de golear
ayer al Sportivo Luqueño. Cerro se quedó a 5 con 23 puntos, Olimpia con 22, está a 6 unidades para lo que tiene que ver este momento de los 3 equipos que están ahí al frente, recordando que el miércoles a las 19 horas en el Arsenio Irico se van a enfrentar Nacional y Libertad, partido de regularización. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Pero el mérito está en Libertad, ¿verdad? Lo que ellos ganan, ganan. Es un equipo sin presión, no tiene público, tiene mucho resto económico, tiene muchos méritos. Yo le estoy dando méritos, no sacando. Pero es la realidad. Nosotros tenemos una enorme presión. Es más difícil, ¿verdad? Para nosotros es más difícil. Kichi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo para vos, para Federico, para Dani, para la audiencia del ABC Carinal Deportivo. Bueno, Ariel. ¿Qué pensás de lo que dijo Juan José Zafán? Y demuestra su incompetencia, porque yo creo que con eso que dijo, el Real Madrid tampoco va a ganar nada, y el City tampoco, ¿verdad? Y Boca y River tampoco no van a salir campeón, Flamengo tampoco, ellos tienen mucho público. O sea, para mí traía los pelos ya, justificando este segundo puesto, porque creo que Cerro va por el penta subcampeonato, o sea, así mismo, así como te digo, difícil que Libertad se caiga. Y no es presión, Libertad está trabajando bien, hace bien las cosas. El sábado salió tricampeón del fútbol, ya ahora está peleando el tricampeonato, está con posibilidad de pasar a la siguiente ronda de los Libertadores. Está trabajando bien, tiene un plantel estable, no se va mucha gente, viene poco, o sea, se trabaja en serio. Esa es la metodología, trabajar y trabajar, Bruno. Federico. No, me parece que está pensando, ya decía Bullari también a través del Twitter, ¿no? A ver, ¿cómo llamar? ¿Malestar le llama Kichi del hincha de Libertad a lo que dijo el presidente de Cerro? ¿Enojo? ¿Cómo le llamar? Sí, malestar y pichado. Malestar. Así, Bruno. ¿Y a vos qué te genera? ¿Te calienta? Sí, ya no sabe cómo justificar los vicecampeonatos. Acá no sabe cómo justificar. Bueno, Kichi. Gracias, Kichi, muy amable. No, saludos para todos. Adiós, gracias adiós. A ustedes. Los panchos de Pollos Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Bori Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggie y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggie
Entérate más en @pechugonpy y @recetasnestlpy. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Que escuchábamos el golazo de Arrúa. Qué distinto, ¿no? Pero se plantea también la cuestión de ¿seguirá jugando así Prato? A mí me parece que Prato hoy sigue con el debe. Sí. Más que con el haber. Sí. ¿Verdad? Claro, porque él jugó todos los partidos, ¿verdad? O sea, él tuvo un buen arranque. Hablamos de Lucas Prato. Muchas veces el equipo no acompañó. Ahora está resolviendo mal adentro del área. La otra vez jugó como un extremo a la izquierda. Cuando Olimpia trataba de abrirse, Derli a la derecha y el chico Páez en el medio. Pero hubo un momento que los tres se juntaban, entonces Olimpia caía en un embudo, porque ni uno siente el tema del desborde. No es Cardoso, mucho menos Hugo Fernández, pero yo pienso que si alguien tendría que sobrar en un eventual cambio, una reducción que haga Palermo, de jugar con doble 6 de verdad y jugar con Arrúa y dos puntas, hoy podría ser Prato. A mí Páez no me convence todavía a la hora de él tener el arco de frente. Pivotea muy bien, tiene muy buena técnica, pero el tema del arco de frente le falta. ¿Y Parsahú ese... Parsahú debería de Parsahú tiene una lesión, pero de vuelta. No sé cuánto tiempo tiene de lesión, ¿verdad? Porque la otra vez, no sé ni siquiera si estuvo otra vez en el banco, pero de lo que ha mostrado Olimpia, me parece si busca nivelar, porque no todos lo van a jugar como Tacuarí, ¿verdad? El primer tiempo de Tacuarí eran todos esperando y Vampeta Gómez tocaba la pelota con mucha tranquilidad con Hugo Benítez y con Saúl Salcedo. Los laterales esperaban en campo contrario. Entonces no sé si todos lo van a plantear así. En algún momento el medio puede sentir que le ganan en proporción numérica y va a necesitar otro marcador allí. Por eso estamos hablando que en algún momento con Arrúa dentro de la cancha puede sacrificar a uno de los tres que arrancaron en el partido de Ciudad del Este. Yo no lo sacaría, Prato. Me parece que si no hay un jugador que pueda reemplazar, y es más, para el próximo partido, si vuelve a retocar esto, Palermo me parece va a ser algo innecesario totalmente. Me parece que el equipo tuvo un vuelo futbolístico más que interesante con respecto a lo que veníamos viendo de Olimpia, hasta con posesiones de pelota, hasta evitando ser tan directo como otros partidos. Entonces me parece que debe continuar este mismo equipo, el mismo esquema, porque Olimpia tiene que salir a ganar de vuelta el próximo partido, enfrenta a Nacional. Y yo creo que igual el equipo encuentra estabilidad, equilibrio y sobre todo demasiados argumentos, cualidades en donde los jugadores se sienten, me parece que se sintieron cómodos con esta pizarra, con esta propuesta, la pizarra que armó Palermo para este partido. Si hay una garantía de que los trámites van a ser parecidos, ayer un poco lo que decía Manolo, ¿verdad? O sea, el famoso ningún partido es el mismo, siempre son dos rivales diferentes. Para mí es una propuesta muy ofensiva, donde cuando Olimpia no tenga la pelota y haya criterio del rival, pueden sufrir, porque yo el sábado vi un gran desgaste de los dos laterales y Cardoso con Gómez, porque es una cuestión de compensar. Olimpia, si no tiene la pelota, vos tenés a Rúa, a Derles y a Prato, que no son precisamente los que van a estar retrocediendo constantemente. Ellos en algún momento van a dejar de correr. Y si el rival te puede detectar eso para marcar superioridad, lo va a hacer. Ahora, si tenés el despliegue de estos 4 jugadores, que también se facilitó porque Tacuarí, por eso citaba lo de Ameliano, o sea, en el primer tiempo jugaron con uno menos, porque el juvenil no la veía, no podía sostener el balón. Entonces, yo lo que creo es que por fin Palermo aceptó que Arrúa debe de ser titular, pero él no va a sacar ni a Prato ni a Derlis, y va a jugar con el sub-19. Entonces son 3 elementos que para que ninguno salga de la vigencia se pone este equipo. Porque cuando vos preguntabas por lo de Parsahú, fíjate que ya en los últimos 2 partidos Olimpia sumó muchos minutos con el sub-19.
Cerro con lo de Aguayo, Olimpia con lo de Páez. Capaz ahora ya no está tan exigido. Y se le pide a Prato, bueno, anda de 9. Porque allí podés más o menos maquillar más el tema del retroceso. O cuando esté bien Kevin Parsajú. Pero en este momento también se está dando cierta ventaja con el juvenil. A mí, Dani, me sorprendió la figura. Porque prácticamente es un 4-3-3, ¿verdad? Es un 4-3-3, pero sin extremos. Claro, porque acá planteábamos a ver cuál era el dibujo o la manera en que se le podía encontrar un espacio o un lugar a Carlos Arrúa. Y yo cuando ve la alineación, después ve la manera en que se distribuían, bueno, ya desde quienes integraban el equipo, es como que me sorprendió. Porque también creo... es muy ofensivo. No es que sea ofensivo, sino que por las características de los jugadores. Porque también, como vos decís, si tenés extremos, en el momento en que te ataquen, más allá de que sea Olimpia, hasta puede sonar contradictorio, necesitas jugadores que te baje a la mitad de la cancha o 1 metro más a campo propio cuando tenés que retroceder por detrás de la línea. Y en Cerro tienen que bajar Cecilio y Turbe. Por eso, y ahí por ejemplo a Prato no tiene esa característica, tampoco. Tampoco Derlis, poco nada. Entonces es probable que tenga esta figura una suerte de desequilibrio y en algún momento con rivales que tengan mayor poderío, seguramente el técnico tendrá que prescindir de uno de los que están arriba para darle mayor equilibrio. Pero lo que creo que es innegociable es la no inclusión de Arrúa. Es decir, desde ahora de lo que mostró Arrúa, insisto con esto... Fíjate de Contrasol, ese dibujo fue con Ramón Martínez jugando como el más retrasado y por delante de Ramón jugaron Vampeta y Cardoso, dejando el trío a Prato, a Derli y a Aarón. Entonces, en comparación al 11 que arrancó, entró Arrúa por Gómez y Gómez pasa por Ramón Martínez. O sea, el cambio directo fue, sale Ramón y entra Arrúa, pero en la posición, en la canchita, fue Arrúa pasa a jugar donde jugó Marcos Gómez, Cardoso se mantuvo en su puesto, y fue Marcos Gómez el que jugó de más retrasado. Si vamos a un dibujo más equilibrado, debería haber un tercer volante más de oficio, y que Arrúa sea el enganche en un 4-3-1-2, ya que estamos hablando de jugadores que no sienten tanto la raya, para que ese 4-3-3, a sabienda que ni Derlis ni Prato sienten la raya y le gusta el tema del retroceso, por eso fue importante que Olmedo y Zavala estén cerca, para armar una especie de nueva línea de 4 con Cardoso y Gómez para que Arrúa se sienta libre y sumarse a los delanteros. Pero son opciones donde por lo menos ya se resolvió lo primero que hasta ahora Palermo no se había animado a hacer, que era darle la titularidad a Arrúa, porque en algún momento decían, no, pero si juega él lo tiene que hacer en vez de Derli, no, pero me saca un poco el 4-4 que era un poco su dibujo cuando llegó con lo del Clásico y lo de Guaraní. Lateral derecho, Olmedo, ¿cómo anduvo? Analizamos ese tema, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba Jugos Suco. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián. Desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con
con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes. Este domingo a las 19:50 por el 13. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando Contigo Money, obtenés 20% de descuento en todas tus compras directo en caja. Delivery 627-7000. WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En este mes de abril, venía Sueñolar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus, Ferron y Sonus, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres, living y muebles nacionales más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sentí tus sueños. Lo de Olmedo. Porque ahí en el puesto lo tiene a Espínola, a Carlos Paraguarí Espínola, lo tiene a Salazar. ¿Qué se hizo la vida de Salazar? Salazar está tipo Enzo Jiménez después de el partido con Colo Colo. Salazar No, después pregunto y pregunto, estoy respondiendo en serio. O sea, Salazar, discúlpame, sí. para terminar. Salazar después de el pésimo partido jugó con Ameliano, eliminación, no tuvo más ni un minuto. Pero ¿qué es psicológico? ¿Él no tiene ninguna lesión? No. Y se nota que es la tercera opción, pero prácticamente sin tenerlo, fue cabeza cortada. No le dio más ni un minuto. Radiado por ahora. Exactamente. Entró Espínola y tampoco convenció. Por eso la otra vez jugó Olmedo. Y Olmedo me preguntás, tiene a su favor que jugó un solo partido y Espínola quizás 6. Pero tampoco... ¿Pero por qué lo cambió? Para mí no... Estuvo con muchas dudas. Decidía mal, tenía problemas en el retroceso. Sí. Hubo un momento que tiró buenos centros. El mejor momento de Olimpia quizás la parte final del primer tiempo, pero... Cuando fue apoyado por Cardoso, exactamente, se recortó por ahí el juego. Sí, pero él arrancó con dudas, 2 pelotas le pasaron debajo de la suela, se le fueron. Y después en el segundo tiempo cuando Tacuarí fue un poco más ofensivo, normal, pagó. era su primer partido. No, pero... ella jugó y yo de lo... Con Arce jugó. De lo que le he visto es pero que... jugó todo un partido con Arce. Ya llegó a jugar todo. Sí. Ya jugó ¿Qué tal? todo. Y como dicen los compañeros, ciertas dudas, y lo que yo me percataba que él a veces no interpretaba los momentos en que tiene que subir, mostrarse, por ejemplo. Lo que pasa es que él es en vez, extremo. A veces se quedaba, Él es quedarse... Él es no el es típico, lateral. defendiendo le cuesta, defendiendo se expone que no es del puesto. Y es un tipo que tiene un despliegue. Y yo creo que, por lo que recién comentábamos, él por eso fue elegido. Porque si vamos a una cuestión de oficio, Espínola es mucho más lateral que él. Ahora, Espínola si va, vuelve tarde o no va, y Olmedo es alguien que va tanto. Pero que... qué complicado entonces lo de Olimpia, porque entonces hoy está sin una pata, está sin lateral derecho. Y lo que Porque pasa es que... a Tucu Salazar lo pones y también tiene su... el control conductor, y ahora hay que resolver el tema del lateral. Salazar quedó marcado con lo de Yo Mediano. le digo a Palermo que lo ponga, que lo pruebe un poco a Hugo Benítez de lateral derecho y que lo ponga a Salcedo con Capazo. Puede ser una... Y Zavala por la zona izquierda. El tema es que con este sistema que ahora armó, los laterales tienen que ser muy protagonistas. Por eso creo que lo eligió Olmedo, teniendo esas características de ser ofensivo. O se juega y le da más minutos a Olmedo, le da confianza. La otra vez les conté que Simeone dijo que él considera que el fútbol actual, el puesto más importante y más complicado es el del lateral. Sí. Y dice que los laterales son las piezas más importantes dentro del esquema táctico de un equipo. Y se le preguntó por qué, porque dijo, son los que generan por afuera las jugadas de gol y son los que te defienden, o sea, tienen que hacer el ida y vuelta, ¿verdad? Sí. Defienden pero es un arma de ataque clave hoy en el fútbol. Son los que muchas veces determinan también a dónde se para el equipo, ¿verdad? Porque si el lateral se queda en posición totalmente defensiva, no tenés salida y de a poco te vas para atrás. Como pasó ayer, por ejemplo, no es un lateral, pero sí un extremo. Ayer el jugador más ofensivo que tenía Mediano, Freddy Vera, y estaba jugando casi cerca del lateral. Nunca estuvo cerca del arco de Jan en el primer tiempo, que donde Sarabia admitió que
ofensivamente no existieron. Entonces laterales así, sí, Cerro está, Olimpia está en la búsqueda todavía. Pero sacrificio o no Olimpia, porque mira que sí marcaba a Rodríguez, Delis Rodríguez, número 10. ¿De qué íbamos a estar hablando, verdad? ¿De qué íbamos a estar hablando, verdad? Si terminaba empatado el partido 2-2, porque ya pasaron, rebasaron, creo que eran 82 minutos, 83, cuando le marcan el penal a Tacuarembó. Pero mira que salvo Fabio, que es el que sostiene que debe seguir jugando con este esquema. A mí me gusta este esquema. No, por eso, fíjate que... Hay recursos que no tenía Olimpia mira, en el juego. Olimpia ganando, yo te estoy diciendo que para mí el esquema era ya muy ofensivo. Y si se marcaba el penal, capaz esto que digo iba a tener más peso, porque con razón, porque voy a agarrar los 90 minutos. Y en grandes pasajes, Tacuarembó le manejó el balón, especialmente en el segundo tiempo, cuando ya le metió a Morínigo con Lescano. O sea, cuando Tacuarembó jugó con 10 en cancha, ya se notó que Olimpia no tuvo el control del encuentro. Y hasta sumarle que en el momento del penal de Tacuarembó ya lo había sacado a Derlis y a Rúa. Cuando entra Ramón Martínez, le hace el gesto a los compañeros. Jugamos 4-4 como siempre, con Redes, Cardoso, Ramón y Marco Gómez, y atrás la línea de 4. Y, o sea, Olimpia terminó aguantando lo que era el embate. Claro, por eso decíamos que si Tacuarembó empataba, no lo veíamos Olimpia como con la fuerza para buscar un tercer gol. No. Se desdibujó ofensivamente. Perdió calidad. En el segundo tiempo, perdió. Lo que pasa es que cambios. Yo creo que hay tres cosas que quedaron bien certeras, ¿verdad? Una, que Arrúa ya está, titular. La otra, para mí también, yo cuando terminó el partido dije, ¿Palermo controla el equipo? No, para mí no. Para mí va a hacer cambio de vuelta con vista al próximo partido. Y la otra, que Olimpia si le empataba no tenía fuerza para... Lo mejor de Olimpia fue el primer tiempo. Primer tiempo llegando con mucha gente, no generando tantas situaciones, pero sí llegando con mucha gente, y Olveira casi no vio la pelota. Estuvieron muy atentos para alguna ocasión Benítez y Salcedo, pero el segundo tiempo sí dejó muchas dudas. Si este equipo, uno puede decir, ya está, desde Olveira hasta Prato. Fisioterapia, dice Johnny. ¿Cómo? Que Tucu Salazar está en fisioterapia, dice. Sí, pero ahora está, pero él ya estuvo ya en condiciones antes, claro. Y él no volvió había perdido a jugar, el puesto. Él no volvió a jugar después de Ameliano. No. Creo que estuvo en el banco en algún que otro partido. Sí, pero tampoco entró. No, por eso. Uno no recuestra y... Por eso yo citaba a Lorenzo Jiménez, ¿verdad? Que después de un error fuerte, él tuvo varios en aquel partido contra Ameliano, quedó afuera. Sí, esa es la comparación. Enzo tiene más para defenderse. Si yo tuve un resbalón puntual. Y a Enzo públicamente lo bancan. Claro, y el partido de Salazar contra Ameliano. No, fue muy feo. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Paga a través del Dinelco y gana premios increíbles. Por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con Dinelco, te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón, hacelo diferente con Dinelco. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas, sí, en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu o en la UFI, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Los volantes cómo estuvieron en Olimpia? Yo creo que cumplieron, porque en el caso de Cardoso él tuvo que reinventarse, porque cuando
el ataque estaba, o la pelota estaba mal en la zona de Zavala o la derecha de Tacuaré, él tenía que meterse para hacer casi un doble 6 con Marcos Gómez, que es más de oficio, porque la idea es que entre dos tenían que hacer el trabajo de 3 porque Arrúa era el tercer volante. O sea, para mí estaba clara la película de la misión de Palermo, asignarle a Cardoso y a Gómez diciéndole: ustedes hacen el trabajo de 3 para que Arrúa esté libre y pueda conectarse con los 3 de arriba. Derlis González, ¿cómo anduvo? Y en líneas, en los movimientos está mejorando bastante, pero también sigue teniendo dificultades dentro de lo que significan los piques, la conducción del balón. Era más punzante. Va recuperando de a poco, pero es más bien lo suyo en los movimientos. Él le está aportando más con el balón, ¿verdad? Está más ágil que el último partido que lo vimos. Había un partido en el Defensor donde incluso quiso fabricar penal y compañía, pero ya contra Sol el primer tiempo, y este partido, cuando digo ágil, me refiero a la mejor versión que fuera del campeón con Julio Cáceres, que él terminó siendo el que hacía los goles, le hacían los penales, las faltas. Entonces va, me parece, dando la razón a su titularidad ya desde que volvió Derlis. Su lugar es del centro a la izquierda. Ese es el tema donde hace la gambeta corta, tiene para el desborde, porque aparte del gol de penal que se sacó la mufa, ha hecho un desborde importante sobre la izquierda que increíblemente ni Páez ni Prato pudieron empujar cuando el partido estaba 1-0 a favor de Olimpia. Festejó con todo, eso fue en el gol, en el penal. Sí. Y venía necesitaba el gol. Venía de la publicación donde él decía que siempre que llovió paró, con esa frase que... Y entonces es como que él también estaba... Siento que estaba en un tramo, en una racha negativa donde no salían bien las cosas, y capaz ese gol le va a dar ese impulso de vuelta y la confianza, más allá de que sea penal. El jugador siempre sabe cuando, por más que a veces se enoje, una crítica o no, pero el jugador siempre sabe cuándo está bien y cuándo está mal, y él sabía que pelotas que antes entraban ahora se iban afuera o se las sacaba el arquero, como pasó con Gerardo Ortiz en el último partido contra Sol. Dice un compañero: Arrúa caminaba la cancha, con un rival fuerte le va a costar. Olimpia tendría que jugar con 2 número 6, doble 6, es lo que propone. ¿Sí? Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Varta, un golazo. Y todas las sucursales del país hay promoción válida por el mes de abril. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Lo de el doble 6 se va a tener que imponer. Yo creo que sí. Por eso hablaba de que adelante sobra uno, lo dejo a Rúa y tengo que poner a alguien más de marca con Mambetta, ¿verdad? Porque Cardoso hizo un buen papel ofensivamente, pero no le voy a pedir contra un rival que se pare mejor. A ver, Nacional te pone 5 volantes en su cancha el próximo domingo. Te puede ganar ahí. Que la jueguen por los costados con Gaona Luz y compañía. A Cardoso le van a hacer llevo ahí, para utilizar un término
que se apegue Con uno bien, de los nueve ya que la está. gente se Y imagine. Derlis. Claro. Uno de los 9 y Derlis. Claro, aparte Porque- de tanto Prato como el chico, Páez, son pesados. Entonces lo ideal sería Ahora un, sí, un Cardoso. Si vamos a decir Cardoso, Prato y Derlis, sí, puede ser. ¿Verdad? Cardoso, Prato y Derlis. O sea, 2 rápidos y 1 con presencia. Pero de los 3, 1 rápido y 2 pesados no cierra mucho la ecuación. Por eso yo creo que va a volver al doble 6 Palermo. O al menos a un extremo que tenga más marca. Para el partido con Nacional del próximo domingo. El equipo de Ciudad del Este no tenía extremos. ¿No? No hay. Sí, por eso o sea, se paraban Olmedo y... Por eso Olmedo y Zavala cuando salían tenían se que paraban estar en el campo contrario. totalmente. Y por eso yo no entendí bien cuando te dice ahí el doble 6. Porque justamente tuvieron que improvisar una especie de doble 6. Claro, un doble C, digamos, más estándar. O sea, no Cardoso... Claro, pero si tenés uno estándar necesitas jugadores extremos. Sí. Y pero ahí lo pasa Cardoso, ya es un extremo. Claro. Fernando, ¿verdad? Pero si pone allí, tiene que salir Arrúa, Derli o Prato. Y uno de ellos tiene que ir hacia el sector izquierdo. Y ninguno siente esa marca. Por Para eso un no 4-4-2. es- Claro. O 4-4-1-1. Por eso te dije, de esto, si la idea es equilibrar un poco a lo que proyectaba Federico con el tema de un rival que, no, yo te voy a poblar el medio campo sin un Sí. tema del sub-19. Yo le pongo 3 de buen toque ahí y 2 de marca y los de buen toque le pueden esconder la pelota. Claro, Yo porque... mantengo ese equipo, repito. Yo no. Pero por Nacional, para jugar con Nacional, para ser protagonista del juego, entiendo que puede haber un desequilibrio, pero es un equipo grande. Y aparte, Olimpia con el doble 6 convencional, por llamarlo de una manera, no tuvo buenos partidos. No. Entonces, me parece que para que siga teniendo este vuelo futbolístico, yo no toco nada. Al menos contra Nacional, ¿verdad? Porque es cierto, tiene buenos jugadores, pero yo creo que Cardoso Yo cumplió no sé, muy bien como doble 6. yo no sé cómo está Richard, por ejemplo. Y mira, sí, Richard debe volver. Sí, Y Richard estando en condiciones... Pero en este esquema, No. donde 2 tienen que jugar por 3, por eso uno decía, mira, Arrúa bien, pero ¿Arrúa por quién? Arrúa entró por Ramón Martínez. Por eso Cardoso tuvo que jugar más casi como un volante más centralizado, y Marcos Gómez también, que la vez pasada había jugado un poco más adelantado contra Sol para este dibujo. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lactos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Forte Ritor y por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. Ford Ready for More. Insecticidas en aerosol Knockout. Exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Con el sello de garantía base. Llegó Vale Otra de Pilsen. Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. A ver, Daniel Orsato va a ser el árbitro de la revancha. Esto ya vamos a tener a nivel capítulo internacional, ¿verdad? Sí, lo que se Fabio. viene, la Champions. Manchester City y Real Madrid el miércoles. Había sido duramente criticado por Luka Modric en el Mundial de Qatar. Es uno de los peores que conozco. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre, había dicho el croata. Orsato es el italiano. Croacia. Y ahora dicho por el penal.
Sí, fue luego de eliminarse contra Argentina. Y sí, y es más, en el documental de Messi ahí se ve, pocas veces Modric pierde la cabeza y en el entretiempo le dice una vergüenza lo que cobraste. Y esto pasó en España. Caso insólito. Un jugador que se llama Dani Lorenzo, del Málaga, le cobró 50 euros a un hincha por darle su camiseta. Y después se descubrió y dijo, no soy millonario, el club nos cobra por las camisetas, Claro. pero no debí aceptar el dinero. Lo hice por inercia. Hey. Y eso mismo le dijo al hincha, no te puedo dar porque el club nos cobra. Y el hincha le dijo, ¿cuánto? Y 50 euros. Y agarró y le dijo, yo te doy. Y ahí le da la camiseta, está en el video. De un jugador. Acá también, en pero Europa los clubes- pasa, ¿eh? Acá también. los clubes le cobran a los No, jugadores. es que digo que en Europa pasa, digo, Sí. ¿por qué te vas a imaginar Bueno, que un jugador... acá, ¿verdad? Acá, por ejemplo, Pero los jugadores de Olimpia le daban una época la camiseta, y seguramente de Cerro también, a los equipos que iban a descender, y esto la vendían. Vendían los jugadores la camiseta para subsistir, ¿verdad? Porque no cobraban. Estaban enterados por los jugadores, que los jugadores de Petirosi o del 3 de febrero estaban por descender, entonces les daban la camiseta al finalizar el partido para que las vendan. Y esto la vendían y tenían algún rebusque, era un acto de solidaridad. Bueno, la pero- otra vez pero recordó, Málaga ha ganado la otra vez recordó, relativamente ¿quién? bien. Por eso digo, uno de Málaga, No claro. creo que sea. ¿Qué vas a pensar, parece no? más bien. Chiquito Jiménez la otra vez recordó, Chiquito cambió la camiseta con Cavani. Y recordó que muchas veces te dicen, ahora te la envío al vestuario, y que es todo bola, ¿verdad? Cuando el rival te dice, ahora te la envío al vestuario. ¿Y después? Jamás se la envía, no. Y a él le dijeron entonces un par, y después se encontró en el doping con Cavani. Y ahí... Ya no había escapatoria. Cambiaron, claro, no había el tema, te envió al vestuario la camiseta. En Olimpia tienen cupos, dice Johnny. Después ¿Seguro? ya pagan. O sea, una determinada cantidad, ¿verdad? Por decirte 3 pares durante el año. Pero yo coincido, ese de España es un poco avaro el amigo. No va a tener para... ¿Verdad? No, ya. Para más si le cancha 50 la euros, cámara, encima filmado, claro. Queda mal. Queda mal. Y queda- reconoció, pero por inercia, dijo. ¿Quién marca la camiseta? Bien, mira un poco qué marca ella. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Acá estoy mirando en el mercado cuánto cuesta la camiseta de Málaga. Marca Hamel, sí. Sí, 34 euros. A la fecha le cobró. Dice, agotado lo dice la tienda oficial virtual. Ahora veo que Málaga está en la tercera Sí. división. 34 euros, hermano. Este con número y todo le cobró 50. Y bueno, con el impuesto. Está bien, ¿no? Y aparte la camiseta oficial de un jugador. Claro. Es diferente de la otra. Perdió con Atlético de Madrid B. Está en la- Perdió. Porque yo dije, yo sabía que no estaba en la primera. Claro. Va a estar Roque. paraguayo Roque, Roque ¿verdad? jugó- es más, hasta ahora recuerdan, mira que era... De Micheli y Roque jugaron en Málaga. Fueron compañeros ahí también. La famosa serie contra el Dortmund, Sí, donde y- el Dortmund le claro. elimina con un gol en offside, no había VAR. Pero si no, Málaga metía semifinales. chato. Y Aedo dijo que quería vivir ahí porque es una ciudad especial y- con el mar, el clima, no, es espectacular. Mediterráneo. Málaga. Aproniano, el papá de Roque, hasta utilizó la teoría de por qué estuvo tanto tiempo lesionado en Cruz Azul por el tema del smog del DF y por qué en Málaga siempre estuvo bien. Y bueno, ahí era medio el paraíso para entender un poco las bondades de esa ciudad que nosotros relacionamos con ese paso de Roque y los sudamericanos, pero ahora veo que está en la tercera división. Aquí me dice Jugó en un... el Hércules, ¿verdad?
¿Cómo? Nelson estuvo en El Hércules. Hércules Y Valencia. y Valencia. Sí, aquí me hizo Perdón que una me llegada, meta a nivel a un internacional. jugador nomás. A Meliano, 300.000 guaraníes le cuesta la camiseta Mira vos. al jugador que quiera. Epa. Bastante, ¿eh? No, perdón que me meta a nivel internacional, Fabio. Pero vieron lo de Leverkusen, creo que fue la imagen del Qué fin de locura, semana, la sí. invasión. Al quinto gol, fíjate vos que en la jornada 29, de manera anticipada y sin perder un solo partido, el Leverkusen se consagró campeón por primera vez en su historia. 119 años tiene. Pero alguna vez estuvo cerca de ganar la Champions, la Pokal, que es la Copa Alemana, y la Bundesliga. En el 2002. En el 2002. Y perdió los 3 campeonatos y de esa vez le dijeron ¿cómo se llama? Vicecampeón. Vicekusen. El Neverkusen. Neverkusen. Lo de Vicekusen es un poquito antes, pero ayer justamente recordábamos en... Pero en traducido al español, ¿qué No, sería? el Never es nunca. O sea, Nunca. que nunca vas a ganar. Y Qué Vicekusen, bárbaro. vicecampeón alemán. Y hoy- hoy estaba- Atienda, sí. rompe la hegemonía, perdón, Federico. 11 años consecutivos el Bayern Múnich venía siendo campeón. Sí. Ahora salió campeón el Leverkusen. 11 años seguidos campeón el Bayern Múnich. Muchísimo. Y ahora se confirmó que Zidane va como técnico del Bayern. Sí. O sea, ahí van a apretar las tuercas, hermano, Leverkusen porque... ganó en el 88 una Copa de Europa y en el 92-93 una Copa de Alemania. Y de ahí nunca más ganó y tuvo 10 vicecampeonatos con todo lo que estamos marcando en el 2002 y por eso era objeto de burla. Tanto tiempo tuvieron que esperar los hinchas del equipo de Leverkusen para dar la vuelta olímpica. Ayer, la verdad, asaltaron, atropellaron el... ¿Cómo se llama? Bay Arena. Y Tras el pitazo final. La tapa- Recordemos... Ustedes vieron que los de seguridad pues ya empezaron a salir, qué va a ellos ser? solo de pasito, se les parecía Sí. que tenían temor, ¿verdad? Era una invasión, parecían hormigas. Fue una cosa, una locura, qué lindo es el fútbol, ¿verdad? Qué lindo, me hizo lloraban acordar. los hinchas, Es después que a ahí Xavi está ese Alonso tema. le derramaban cerveza, era ¿Vos sabés lo que es Xavi Alonso para...? La portada de marca no vieron. Sabio Alonso. Xavi Y Alonso. él fue jugador del Bayern Múnich. También. sí. Exacto. Justo le atajó el penal en Sudáfrica, justo Villar, ¿te acuerdas? A Xavi Alonso, cuando en aquel famoso partido justamente- contra España. Justamente el Leverkusen junto al Wolfsburgo son los dos equipos que, por ser tan antiguos, la Bundesliga permitió que ellos se salgan de la famosa ley 50+1, donde ninguna empresa puede tener las acciones mayoritarias de los equipos. Pero Wolfsburgo con la marca de autos y Bayer de la farmacéutica tuvieron tanto poder y en lo que era la edificación del Reich en sí, que a ellos sí se les permitió, para entender la enorme tradición de este equipo que ayer ganó, y no solamente haber ganado, porque... El Leverkusen y el Wolfsburgo Sí. no pueden tener un capitalista superior en cuanto al porcentaje de... No, son los únicos que sí tienen, a diferencia de los otros equipos. O sea, Bayern Múnich, los accionistas mayores son los socios. Borussia Dortmund también. O sea, todos los equipos o de la sea Bundesliga claro, ahora el Wolfsburgo y el Leverkusen sí tienen... ¿por pueden qué? tener accionistas privados. No, que la empresa La que empresa. tiene... Claro, porque esta es la famosa empresa. Pero no entendí. Bayer, ellos son de la empresa. Claro, Por eso yo recordaba que cuando Bayer Leverkusen viene a jugar contra Olimpia, amistoso en el 99, en para 1, fue un acuerdo que hizo Escabone con su empresa, con la empresa Bayer a nivel mundial. Por eso cayó acá. Dice, O sea mira, que son sí. los dos únicos clubes que pueden tener empresas Esas dueñas empresas. del club. Claro, o sea, no es que, por ejemplo, Bayer le puede vender a... Bueno, pero Bayern, Emirates, convengamos claro. que plata no va a necesitar ni va a estar No, vendiendo, el salvo Bayer que Leverkusen. Te dice Claro, yo Leverkusen. que- o sea, no, ya sé, pero del grupo Bayer, de la Claro, farmacéutica, la aspirina. o Wolfsburgo, que bueno, sabemos Claro, o sea, ellos la empresa dos- automotriz, no porque creo que- justamente son... salvo que el nieto despilfarre todo. No, por sé. eso, justamente son dos empresas que son más viejas y antiguas que la Y que mismísima representan a Bundesliga. Alemania, que son Claro. representantes, por eso vos decías el tema de Qatar Airlines, no, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que ese partido, por ejemplo, estaba viendo, jugaron C. Roberto y Emerson, que después iban a ser campeones del mundo con Brasil. Jugó Kirster también, que era un delantero muy de moda en aquel momento en Alemania. Y vino y jugó 1.500 personas, Cubilla dirigía a Olimpia. Me acuerdo que transmitió el viejo Canal 8 de CBC.
fue un 14 de enero del 99 y ese equipo 2 años después, con otros jugadores ya, pero manteniendo a ser Roberto, iba a ser finalista de la Champions, ¿verdad? El año pasado estuvo por aquí. El Bayern estuvo a punto de perder en la Bundesliga. ¿Con Borussia? Y Borussia Dortmund tenía todo para ser campeón, Claro. y bueno, y ahora sí ya le cayó el perdía por martillo. momento. Sí, No, es que era resultado cambiante los partidos que se no, jugaban no, simultáneos. es que Bayern fue campeón porque Borussia Dortmund no ganó su partido. Sí. Terminó empatado. O sea, si Borussia ganaba, Dependía de sí mismo. claro, pero allí ya se nota lo que era la debacle del Bayern Múnich. Es más, antes de ese torneo ya lo habían echado a Salihamidzic y a Oliver Kahn para entender cómo está el equipo bávaro y para dimensionar nomás, no es solamente del tema del invicto. Tenés allí la tabla cuántos puntos hizo Leverkusen ahora. 78-79. El año pasado, Bayern Múnich y Borussia Dortmund terminaron con 71. Es decir, Leverkusen hoy con 5 partidos menos ya hizo más de 8 puntos que el campeón del año pasado. No, impresionante. 42 Y partidos invictos. Xavi Alonso cuando lo contrataron, porque él es un técnico nuevo, les cayeron encima los directivos, los hinchas de Leverkusen, que por qué le estaban contratando a Xavi Alonso, qué hizo Xavi Alonso para ser técnico de Leverkusen, que no tenía experiencia. Y bueno, acá está, mira, cómo juega ese equipo. Ya y le mira renovaron. ¿Eh? Porque el Liverpool lo quería, digo, ya inmediatamente antes. ¿Perdón, qué? El Liverpool lo quería él, para reemplazar a Klopp, a Xavi. ¿El quién? No te entiendo. El Liverpool. Liverpool. Para reemplazar ya. a Klopp. Ah. Y ya con anticipación hace un par de meses por allá firmó su Y ahora continuidad. Liverpool va por otro lado. Creo que lo quiere a Nico Kovac para que sea el técnico, o un alemán también, en este caso. Y sí, porque estamos hablando de Xavi, que era nuevito, ¿verdad? Vámonos ya internacionales. Sí, Aquí sí, estoy vamos. ansioso por saber mañana Dale, vamos. cómo venimos con la Champions. Vamos. No tenemos Copa Libertadores. No, Copa Libertadores, No tenemos Copa Sudamericana. Sudamericana. Vuelven la próxima semana. Exactamente. O sea que Pichu no quiso enredar a Benru. ¿En serio? Sí, el ¿Cómo? sábado. Yo le pregunté, Benru, tenemos Copa Libertadores. Sí, ya te confirmo, me dijo. Le tiraste un casa. Y no, yo le pregunté, no, bien, pero después le digo, ¿y la Champions League? No, en 2 semanas, me dijo. Y era esta semana y la No, que al realmente revés. al revés era, ¿verdad? Y chúnese, cuando se rió Chun, yo dije, no, algo anda mal acá. Dije yo, Benru, ¿podés revisar? Y ahí sí, no, confirmamos. Corregimos. Sí, no te dice, él corregimos. Confirmamos. No, vivo. No te va a decir corregimos, confirmamos te va a decir. El otra confirma de su error. No, un saludo a Benru, fuerte abrazo para el querido. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos. Bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Tengo una tarea para vos, Fabio, pero A ver. hace nomás tu bloque internacional y después te cuento la tarea que tengo asignada para vos. Bueno, perfecto. Si sos tan amable, si podés, ¿verdad? Sí, por supuesto, cómo no. Vamos a lo que va a ¿No sabés lo que significar. te voy a plantear ahí no todavía? Pero estamos. Vamos a ver. Tenés tu libretita ahí quiero que me anotes algún dato estadístico. Bueno. Bueno, Bueno, vamos a. Hacé nomás tu bloque después te Sí, cuento. vamos a la agenda de lo que va a ser la Liga de Campeones mañana, 15 horas. Atención, 15 horas del partido. Barcelona ante el PSG. Victoria del equipo de Barcelona 3-2 en la ida. A ver qué hace el equipo de Mbappé en la revancha. El día de mañana. Mañana también 15 horas para Borussia Dortmund, recibiendo al Atlético de Madrid. Victoria del equipo colchonero 2-1 en la ida. En el Signal Iduna Park se va a jugar la Lleno, revancha. estadio lleno. No, ese va a ser Lleno. lo que va a hacer. Y para el miércoles tenemos los partidos que terminaron empatados. Miércoles 15 horas, Bayern Múnich recibiendo al Arsenal, partido de ida 2-2. Y también 15 horas para el miércoles, partidazo, el Manchester City ante el Real Madrid, ida 3-3. Ese humildemente relato yo el miércoles en Canal 9. Sí, estaba mi mirando. querido Bien, Fabio. bien, Por ahí bien. si querés ver, yo sé que No, claro, veo. tenés lo de ESPN y compañía.
Bueno, cerramos esto y vamos con... Le quiero dar a Fabio una tarea. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Qué lástima se levantó justo Chumpa en ese sanitario. Pero Fabio, quiero darte una tarea. ¿En qué fecha había marcado Edu su único y último gol en Cerro? Contra Pero Nacional. vos tenés buena memoria. Contra Nacional. Creo que fue su debut, ¿fue o no? 2 fechas atrás. Ah, no, ¿Pero no qué fue fecha? su debut, Si podés no. anotar. Si, quiero hacer nomás un control. Vamos a hacer la retrospectiva. Ayer, Ameliano, el sábado Trinidense, Fecha 11. Colo en semana, o sea, 4 partidos atrás. Fecha 11 del torneo. Sí, pero mezclando partidos yo pongo también, Fabio, Fue el de sábado Colo 30 de marzo. Ah, perdón, 5 partidos son. ¿Eh? Alianza Lima, no, y Alianza Lima jugó él también. Sábado 30 de marzo fue ese partido. Bueno, podés anotar. Sábado 30 de marzo, ¿verdad? Gol de Edu. Y después, siguiente partido, Edu, no. Colo, no. no. Siguiente partido, Trinidense, no. Le anularon un gol contra Trinidad. Alianza Lima. No hablar de los goles que sí, valen. ya sé, pero hay que contarlo, después, ¿no? siguiente partido, Alianza Lima, Alianza Lima. Anotá Fabio. Vamos a hacerle seguimiento al crack que viene a reemplazar a Alex Rossi. y después, ayer, el partido contra Ameliano. Pase gol a Iturbe. Ayer fue clave para el primer gol de Cerro Porteño. Su presencia, su peso en el área. No, ya estamos. Vamos a contar también las cosas. No, ya estamos. Espera. ¿Cuántos partidos 5 partidos que no marca Edu? 4. 4. Bueno. Lo utilizan mal. Pero bueno. El fin de la historia aún falta. Y a veces los finales son emocionantes. Ahora entiendo por qué le sacaste la nalga a la jeringa. No quisiste decir la cantidad de goles de Edu, porque en el fondo sabes que se te escapó ese en el relato. Pero no tuvo Ponen a muchas, vos su relato, no o sea, el tuvo gol muchas de situaciones Edu, el todavía. nuevo No ídolo, tuvo Alex todavía muchas Rossi. situaciones de gol. Mira que allí fue importante para el primer gol, de su presencia en el área. Mira, yo Atropelló, no enredado te y juro todo. que no estoy analizando la cuestión futbolística. Estuvo cerca de marcar el gol de Báez. De hecho, Báez creo que le roba prácticamente la pelota para que no marque él. Mira, contra Colo-Colo estuvo ahí. Se le quedó ya larga la pelota. No, él no le pega bien y va a donde estaba. Ya. Y tenía o sea, que una medio pifia. Pues. Tratando de ayudar a Ariel. Yo lo que estoy notando de Edu es que él no se mueve del área y que sufre mucho la marca personal. La otra vez Zambrano. Por abajo le No, claro, ¿y por qué no por se arriba mueve? Sí. Pero Zambrano, hay que tirarle Zambrano el centro, peruano la otra vez se lo devoró y ayer Patiño lo marcó muy bien también. Es más, si a mí me decís ya mirando el partido con Fluminense, para mí no tiene que jugar. Para mí debe ser Churina el titular. No, pero si él es el representante de Alex Rossi, ¿cómo? No, pero en serio, ya estamos hablando del próximo partido importante. Pero en serio, tu compañero, ¿cómo fue que se trató ese mismo día? ¿Vos estabas al lado de él? Sí, pero... ¿Vos le viste inclusive? ¿Cómo tuvo? ¿El lagrimeó? ¿Qué hizo? ¿Cerró el puño? Se emocionó como debe emocionar. Pero en favor de Fabio, él puso paño frío. Él yo le calmé. Claro, si no, se escucha. Cuando vos le decís tranquilo, Ariel. Espero si esto se da vuelta el mismo espacio también y No, y vamos a esperar, ahora notamos. Después, ahora que no nos llamemos a silencio, pasemos de largo nomás y nos hacemos embotado. Con todo gusto. Eso es lo que yo pido. Vos sabés que la otra vez. No, yo no me voy a La otra vez cuando le anularon un gol. Yo no me voy a embotado. Cuando le anularon un gol en Osai te nombró Bruno en su relato. O sea, tiene presente ahí. No, y salta al sofá y él le gol anulado. Mira, soy yo guapo y llega Ariel. Y el gol de... Sí, así su... Espero este mismo espacio. Continúa. Mira, sobre uno muy bien. A niña Quiriniete, a oyer la tortilla. Tranquilo, si se da vuelta la cosa, mamá. Pero conectando esta rivalidad con lo que hace rato hablamos de Aguayo, yo creo que en algún momento
para que los centros de Aguayo tengan mejor aprovechamiento. Porque yo no creo que sea solamente responsabilidad del juvenil. El sistema con el que, por ejemplo, ayer jugó Manolo le perjudica a Aguayo. Porque él levanta la cabeza, Edu está mal colocado. ¿Viste? Y está solo. ¿Viste? Es lo que yo sostengo, claro. ¿Sabes a qué quiero llegar? Y tampoco tenía a los llegadores, porque eran Piri retrasado y Carrascal, además de Pache. En algún momento, si Cerro va a ganar con tanta facilidad como lo hace Aguayo, debería pensar en tener a Churín con Edu y que tenga un llegador como un Peralta o Wilder. Pero lo que pasa es que Edulo no se ubica bien. No, ¿Cómo no, picó espera, si no, Edu pero, está Bruno, entre espera, los dos centrales le va... Espera, vos estás influenciado con este duelo. No, es la porque- realidad. No, yo lo que Es te la digo es, no. si Cerro va a tener a un tipo, porque Aguayo gana mucho mejor la banda que Cecilio e Iturbe. Y ni Cecilio ni Iturbe son los que cierran del otro lado. Hasta te diré que Arzamendia cierra mejor Claro. para finalizar. Entonces, Él va más cuando por tira afuera. al centro, no. Pero es No cierto que tiene Edu nada. nunca ¿Vos está sabés que desmarcado. es más fácil que llegue la Tercera Guerra Mundial a ¿viste? que Edu empiece a marcar No, una cantidad ¿viste? de No, goles no. que Ariel dijo que... No, nuestro no. Fabio Félix, Ponen a ¿viste? vos su relato. Yo sé que el Ponemos momento, su relato yo sé que de- el momento no es imagínate vos favorable. El adefesio histórico que cometió de que ya le comparó con Ale Rossi, que a la gente joven le decimos Ale Rossi en la acá 90 fue Goleador, ídolo, goleador. goleador de Cerro Porteño, goleador de Imagínense Cerro ustedes, Porteño. ya estamos como 10 minutos No, en era este cualquier tema. paparruchada. Espero que... Bueno, Pero ahora pues, ¿sabe? te Sí. doy una oportunidad más. Retírate o decime por lo menos cantidad de goles de acá a fin de año de Edu. Yo no te voy a decir los goles ni me voy a retirar. Dame Yo no un me voy a retirar. mínimo. Yo Te dije la otra vez, mira, ¿sabes qué no, oportunidad no. te dijo Federico? Agarrate, dijo. ¿Sabes qué te dije? No voy a pisar el palito. 5 goles. Te doy 5. ¿Vos sabés lo que es 5 goles de acá a fin de año? Si no hace Edu. No me voy a meter en eso. Porque por esas cosas de la vida Qué cobarde. se produce, no se dan, y voy a hacer memes si vivo todavía hasta dentro de 20 años. Hasta en el cumpleaños de Edu me van a despedir como hacen con Wisa. Ponele la voz a nuestro educista. La escapa centro, golpe de cabeza. De Cerro Porteño, gol del ciclón Edu el brasileño, pintaba bien de entrada, Edu, de Brasil con amor, un brasileño tuvo que entrar para abrir, para encontrar el camino, la llave del gol con golpe de cabeza, Edu, do Nascimento, pinta que puede seguir el camino de aquel gran goleador de los 90 como Alex Rossi. Golpe de cabeza impresionante de Edu cuando la decepción se apoderaba de la nueva olla. En esta jornada de Sábado Santo apareció Edu de cabeza implacable. Señoras y señores, lo hizo Edu. Cerro Porteño 1, Nacional 0. Brasil. ¿Sabes qué? Quiero sangre en esto, Ovi. Yo sé que vos sos especialista. Poneme ese aló Brasil, aló, y después el teléfono cuando se cuelga. Porque hasta ahora sí estamos. Ega, por favor, y ya me callo. Yo no digo más nada. Pinta para ser crack Alex Rossi. No. Es bueno, Edu, Fabio Martín. Yo no me enamoraría como vos, pero tiene cosas interesantes. Hay que seguir viéndolo. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Pero vos mismo dijiste que en Cruzeiro hacía muchos goles. Se cansó de hacer goles de este tipo, sí. Este se va a cansar de hacer goles, Fabio Martín. ¿Sabes lo que va que tu comentarista le digo tranquilo, Ariel? Pero dijo que se cansó de hacer ese tipo de goles en Cruzeiro. Ese tipo de goles Ahí. en Cruzeiro. Ahí lo pusiste contra la pared. Cruzeiro. Fabio fue arrastrado. Después Pero, hasta puta vino. muchachos, cuidado que él llegó a la sexta, séptima fecha. Tranquilo. No, aún no se escuchó la campana. Cuidado. Acá me dice Ariel, el presidente de Cerro, Luis Domingo Lescano. Antes de continuar, comprueben cuántos goles hizo Alex Rossi. Que parece que no hizo muchos goles, ¿verdad? Lo suyo era más... No, un jugadorazo, dale. Virgilio era el que hacía más goles. Claro, pero Alex tenía lo que no tiene este señor.
Tenía una movilidad. Era por eso- más técnico. No, y una movilidad. Era más- Ale tenía una zancada Tenía muy potencia, buena. Tenía. potencia y mucha fuerza Todo en lo el área. contrario. Mucha fuerza en el área. Este es un pescador de arroyo, el otro de mar, agagola, este trae agua mansa. Sí. Por eso le decía a Fabio, él se queda detrás del central y si no hay una pelota justa, no hay, tampoco es rebotero. Ponele Pero mira, Iturbe le hizo un buen. A Iturbe le hizo buen pase, le hizo. Sí, Una sí, vez sí, la sí, jugada claro, apareció, claro. le hizo un pase de gol. Claro, A sí. Iturbe. O sea que algo también sabe con la pelota. Ahora ya es algo tan. No, pero ya que. Pero fenómeno. Algo también sabe, no, tranquilo. Alguien también sabe. Yo me mantengo, yo digo que para mí es goleador. Y por cuando yo digo el tema de Alex Rossi, es porque Alex Rossi fue un goleador de los 90, no estoy diciendo que corría como Alex Rossi. Pero es un delantero, claro. Son 4 fechas que están pasando. Yo me voy a Vamos mantener. contabilizando esto. ¿Por qué no me voy a mantener? Te mantenés entonces, Ariel. ¿Cuál es el problema? No, yo te pregunto. Me mantengo. Fíjate Pero que que esto por se va a la- revisar fecha por fecha. No, Vamos a no. esperar al final de la historia. Y, pero Final de vamos la a ir controlando, temporada. ningún amigo. Pero qué necesidad hay. Y sos vos el que le ensalzaste. No, Sí, ¿y cuál es el problema? No se puede pico esperar, cárgame bien si no sean las cosas a fin de año. No, tampoco hasta fin de año, así No, van a no, ser no. 20. Ahora no se ¿Y qué? revisó, Porque yo pedí Ariel, el fecha archivo. tras fecha no, Bueno. sino después de 4 partidos Pero recién, si primera cada revisión. relato se está Primer hablando de combo. mí. Fecha Bueno, tras pero fecha. ese en el Pero campo, bueno, pelota pues, movimiento. Yo por ejemplo pedí archivo de peligro de gol, fin de temporada. Ahí vamos a hablar, ahí les quiero ver. ¿Cuántos goles por lo menos decir? Tengo que Tu decir. caballo, ¿cuánto va a meter? No, yo no sé, increíble. Tu Imposible ahijado. eso de... Imposible eso de... Tu Ahora, ahijado. con esta rivalidad, mira si Edu hace el gol del clásico, por ejemplo. Y no sé dónde se va a meter ahí, por ejemplo. No, ¿verdad? En plena No, olla, yo voy a ¿verdad? hacer mi trabajo con todo, hermano. Acá me dice David Acuña, el otro delantero también se cansó de hacer gol en Cruzeiro, dice Moreno Martín. ¿Quién? Moreno Martín también se cansó de hacer gol en Cruzeiro. Pero Moreno ya vino y hace poco Y explicó bueno, que cuando no, se pero falleció el respecto papá, a se lo le que te movió dijo el fútbol, Fabio, la vida pues, para él. cuando le pusiste ahí, lo embrollaste a Fabio, que te dijo pará, y después cuántos goles, y caíste, Fabio. Porque vos mismo habías dicho se cansó de hacer goles. De ese tipo, Claro. centro, cabeza y gol. ¿verdad? Pero el gol no se mueve. La Pero ¿y cómo no iba a Así le ser gusta jugar a él, centro, ¿verdad? cabeza y gol si lo marcan? Ahí parece que está Edu. No, pero hablando en serio, para mí que Fabio le fue honesto de entrar, le dijo tranquilo a Ariel, le dijo no, es tanto así, yo no pienso así. Y después nomás Ariel le quiso... Claro. Y le jugó con algo que dijo Fabio, estuvo ahí rápido. Claro, no. Fue ya, víctima de y sus para palabras. salvar- Bueno, tenemos noticias... Pero de acá jugando también así que le va a no- costar hacer No, goles. no le va a gustar. Jugando así le va a costar hacer goles porque él tuvo 2 situaciones, nomás tuvo una contra Colo Colo en el primer palo cuando arrancaba el partido, que no acertó el arco, Centro de Fabricio. y después la de ayer. Después Ahora. no tuvo, contra Alianza no tuvo ninguna. No voy a contar los goles en offside porque si no estaríamos... O sea, en el compacto no se ponen los goles en offside, ¿verdad? Pero ahora, y la fíjate- anulan. quiero- Fíjate la paradoja quiero con hacerte- Edu, quiero dar- Bruno, que si se contabilizara, porque ayer en realidad fue una pifia, pero termina siendo el que toca antes del gol de Baez, que él tiene 2 asistencias. Pero quiero darle un changüí a Ariel. No creo que tú te ¿Sabe qué? Ahora te mira con la Sí, cara. Le voy a dar Ahora un te hace el changüí. buenito que... Un changüí. Sí. Edu Nacimiento. Los nacimientos lo dijo el sea tipo Exxon Aranto. No, No está por bien. nacimiento, no tenía que ver con Pelé. ¿Qué No, Pelé? ya sé. Pero te salió pues dos nacimientos. Yo de no la dije por emoción. él, no dije que era Él Pelé es ni era crack. Nacimiento nomás está bien. apellido, no es do nacimiento. Y bueno, y se me fue como no, muchos está bien, no relatores pasa se nada. equivocan. Nos en- equivocamos. Pero te doy este changüí, Ariel. Mm. Que si marca Edu en el clásico o marca en un partido decisivo de Copa Libertadores, yo te voy a reconocer. Lo mínimo sería O eso. sea, no, te voy a reconocer más o menos como que un gol vale en 5. Entonces para que vos ahí te quedes tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Que ahora Cerro tiene partidos a la vuelta de perfil alto. Y por eso, Fluminense, pero no es, bueno, Libertad, Fluminense, por ejemplo, Olimpia. paga 6 goles. Un gol va a ser como 6 goles. Ahí ya Ariel ya se puede quedar tranquilo. Y vamos a suponer que Edu ya no marque dentro de 3 años, igual Ariel va a mantener su tranquilidad y tampoco. le vamos a reconocer. Gol para triunfo, que no sea esos goles que solemos decir para la no, estadística. Vamos a ir valorando, por ejemplo. Claro. Que No, sea, pero ahora por ejemplo, viene- Ojalá no pase, ¿verdad? Pero no sé, Fluminense 5, Cerro 1, gol de Edu. Ahí no.
No, vamos, clarifico bien las cosas, no. Que por eso yo hace rato te puse, mira, si era el 1-0 después se lo dan vuelta, sí, vale. Claro. ¿Qué culpa tiene el goleador, ¿verdad? Los compañeros, pues, pero... Relato que escuché ahí será con Colo-Colo en la primera jugada. Edu. Pone la radio para escuchar tu... En el clásico será lo que te digo, ¿sabes vos cómo va a poner la radio? Le veo con sus dos pies así extendidos sobre su sofá ahí, con su champañera, su promo capé ñoño, y va siguiendo y salta la ñanulala. No, y encontró la escucha, en off pone la televisión. No, es lo que te recuerda la jugada con los claro. por el arquero. Estuvo ahí. Sí, estuvo pero ahí. acá pues estamos hablando de los goles, no de los... No, pues, ¿cómo habrá sí, estado ahí? por eso, ¿cómo se llama? Adebayor tenía peligro de gol también, pero... No sé, vamos a ver. 9 goles, no sé, acá se volvieron locos por él en una práctica de metido. O sea, hicimos un programa por Adebayor. No, y Edu también. Edu en la práctica se mostró. Acá se mostró. Claro, vimos el gol que hizo. No sé que eso le traicionó a Ariel y pensó que ya... No, yo dije en aquel momento que ese no, gol no era para... desmeritó aquel gol. O sea, vos él lo dijo que te enamoraste, él es con no, ese acá se gol, enamoraron todo por yo por lo menos en competencia oficial. Un gol, ¿verdad? Acá, qué brasiliano lo que definió. Y yo decía, no, pero esto es práctica nomás, no, pero... Prepara con sangre eso, Ovida. Date el tiempo, tranquilo. Estás yendo atrás, ¿verdad? Ahora va a ir. No, al enamoramiento. Yo con competencia me mantengo. Vamos a ver si... Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo. Y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta tarde se completa la segunda fecha de la intermedia 15:45 para Recoleta Santaní en el Cardiff. Y a las 18:15 se van a enfrentar Tembetarú y Rubio Ñu en Villa Elisa, donde hace de local el equipo de Tembetarú. Habló con nosotros Sebastián Aldama, el gerente deportivo de General Caballero de Mallorquín, sobre la demanda sobre Olimpia por la deuda por el pase Junior Barreto. Y hay un atraso importante, entonces es más o menos por eso que la comisión directiva toma esa decisión, ¿verdad? Ya se agotaron las instancias, se trató de, se comunicó, mira, estamos atrasados, cómo podemos arreglar, y no hay otra opción, nos toca llevar a la parte legal, ¿verdad? Que es lo que a nosotros no nos gusta, de repente como gente de fútbol y que nos vemos todos los fines de semana, de repente es lo que no queremos. Imagínate, Junior Barreto, yo creo que ya está cumpliendo más de un año allá en Olimpia, y nosotros nos quedamos sin el jugador y sin la plata, no es muy lindo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo es de Fortin. Rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021